Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Estas cosas, los procesos históricos, digamos, no salen en los titulares de un día para otro, ¿verdad? Pero estamos asistiendo a la muerte de una nación. Inglaterra se ha muerto enteramente. No hablo del Estado, del Reino Unido, de sus armas nucleares, de la Royal Navy, del riquísimo, ¿verdad?, estrato financiero que gobierna ese país. No, eso seguramente seguirá existiendo. Hablo de la nación inglesa. Cuando uno pasa por todo lo que han pasado los ingleses en los últimos años, que estamos enterando ahora, de redes de violadores pakistaníes cuya culpa se oculta porque no vayamos a parecer racistas, de un chaval de origen ruandés, británico pero de origen ruandés, que sale y se pone a apuñalar niños y no puedes decir que había estado en realidad en una célula yihadista, no vayas a parecer racista. Cuando pasan todas esas cosas y la gente no salta, pues malo. Cuando la gente salta y el propio Estado se encarga de meterlos en la cárcel, aunque sea por un tuit, peor. Y lo que está ocurriendo en Inglaterra ahora mismo es eso. Es un país que, aun siendo una mayoría de población autóctona, etcétera, sencillamente ya no existe. Han perdido enteramente su identidad. Tú ves las cifras y es impresionante. El Gran Londres, cerca del 40 y pico % de la población es extranjera. 40 y pico % de la población. Hay ciudades donde tienes Birmingham, por ejemplo, quiero recordar, un 20 y tantos % de población musulmana, pero como es la única religión en la práctica, porque los otros no tienen ya identidad, en realidad son los que dominan el cotarro. Bueno, le cuento todo esto porque sí, los ingleses tienen lo suyo, pero miramos alrededor y pasa un poco lo mismo. En Francia ahora mismo la nueva doctrina Macron consiste en que entren cuantos más mejor. Y da igual cómo. El otro día había una encuesta que era gran polémica en Francia, según la cual más del 65% de la población se siente sumergida en la inmigración. Gran escándalo en los medios oficiales, porque encima de esos el 37% de los votantes del Partido Socialista, por ejemplo, se sienten sumergidos por la inmigración. Remedios del Estado. Que vengan más inmigrantes, repartirlos por todo el territorio nacional, favorecer las políticas de mezcla para que la gente no se sienta sumergida, ¿verdad?, y dar más dinero, más gasto público en los barrios para servicios sociales. Esto es una Europa suicida. De lo de aquí ni hablamos, pero esto ya lo sabe usted. Es una Europa suicida. El hecho de que estas políticas estén coincidiendo lo mismo en Alemania, que por cierto ha rectificado esta semana, pero bueno, en Francia, en Inglaterra, por supuesto, lo que demuestra es que hay un propósito evidente de que dejemos de existir como identidad histórica. Insisto, a lo mejor como poder no, si nuestros ricos seguirán siendo los más ricos del mundo. Ahora, los más pobres las vamos a pasar putas, porque vamos a estar en un mundo que ya no será el nuestro. Y nos va a pasar como toda esa gente de las periferias urbanas en las ciudades francesas o alemanas o inglesas, que sencillamente su vida se ha convertido en un infierno. Hace solo 40 años era un paraíso con florecitas y se vivía muy bien, ahora ya no. En estas condiciones, lo lógico es esperar de nuestros responsables políticos que dejen de gobernar contra el pueblo y empiecen a gobernar para los ciudadanos. Pues no. Esta semana, lo contábamos ayer, Ursula von der Leyen presentaba su brújula de la competitividad. He dicho brújula, no bruja, que es lo que está pensando usted. Su brújula de la competitividad, donde decía que más de lo mismo, más política verde, eso sí, bajar un poquito la burocracia de las empresas y tal. Bueno, son ellos, nos han llevado hasta aquí. Sencillamente hay que echarlos cuanto antes. Lo más importante de todo, no hay que echarlos cuanto antes porque sean pésimos gestores, no. Hay que echarlos cuanto antes porque están gobernando contra nuestra supervivencia histórica, contra nuestra identidad. 250 millones, perdóneme, de africanos metidos en Europa, no hacen Europa, hacen África. ¿Eso es lo que quieren? Para ellos seguir forrándose con mano de obra semiesclava o directamente esclava, como esos en Túnez, que los estaban vendiendo esclavos, lo ha denunciado la prensa italiana. Hay que poner pie en pared, y a partir de ahora utilizar esto como criterio de definición. O sea, grupo político, grupo mediático, portavoz en la vida pública que esté a favor de estas cosas, de la inmigración, etcétera, se ha convertido directamente en un enemigo de todos nosotros.
y por tanto hay que procurar que su voz se escuche lo menos posible y combatirla sin tregua, combatirla por supuesto con argumentos, no se me eche usted al monte, pero se acabó, son el enemigo, nos han declarado a nosotros la guerra. Cuando la cosa permanece en el ámbito de la opinión, de los intercambios intelectuales, bueno, vale, pero cuando te declaran la guerra abiertamente, no. Cuando los tienes acuchillando por la calle abiertamente, no. ¿Por qué cree usted que esta semana la CDU en Alemania de repente vira y se alinea con el discurso de Alternativa por Alemania respecto a la inmigración? Es que esta misma semana un diputado de CDU, partidario de la inmigración masiva, era degollado por un ilegal guineano. O sea, no puede ser. No puede ser. Entonces, o lo miramos de frente o sencillamente vamos directamente a la tumba. Y no mire usted a Trump. Trump es un patriota de lo suyo, no de lo nuestro. Lo nuestro nos lo tenemos que arreglar nosotros. Y no hay tiempo que perder. En fin, gato de viernes, gato de uso. Yo no es por asustar, pero es que el mundo está como está y aquí estamos para contar lo que hay. Si no, nos dedicaríamos a los deportes, yo qué sé, en fin, pero no. En fin. Bueno, pero la batalla la vamos a dar. También estamos para eso y además sabemos que usted está ahí precisamente para eso. Así que directamente nos vamos a ver el menú de la cantina de los húsares. Bueno, el fenómeno Trump, efectivamente hay que hablar de él, empieza a repartir estopa, no deja el títere con cabeza y nos vamos a interesar particularmente por la cuestión trans. Sabe usted, es muy importante, es decir, el decir ya está bien de los discursos que hasta ahora han estado arrojando enteramente la voluntad de Occidente, está muy bien. Pero cuando además se trata no solo del cambio climático, de la política energética, etcétera, sino de algo tan elemental como ya está bien de martirizar niños, pues está muchísimo mejor. Lo contaremos. Tendremos inevitablemente capítulo de inmigración, claro, que es el ejemplo más evidente de cuando los gobiernos trabajan contra los ciudadanos. Pondremos algunos ejemplos, todos del exterior, los del interior ya los contamos habitualmente, pero los del exterior son alucinantes. Es que, oye, esto hay que contarlo, es que esto está pasando y nos está pasando a todos y sencillamente hay que frenarlo, punto. Unos de los que se han propuesto frenarlo son los Patriots. Bueno, hay cumbre patriota el fin de semana en el que viene en Madrid. Es muy interesante todo esto, habrá que ver hasta qué punto son capaces de transformarlo en políticas concretas y no solo en retórica. Hablaremos de este asunto, además en la mesa hay gente que conoce muy de cerca esta cuestión y sobre todo vamos a plantearles hoy nuestro pliego de agravios. No vamos a cantar las glorias de Patriots hasta que haga algo más que hablar. Le vamos a plantear queremos que hagáis esto y a ver qué hacen. Bueno, ¿y Franco qué piensa de esto? No del asunto este de la inmigración, que yo ya sabía. No, de la gran polémica de la semana por el piernas del ministro de Memoria, que va y dice que en tiempos de Franco las mujeres no podían estudiar. O sea, de los creadores de Franco le quitaba a las mujeres la vesícula para dominarlas, como dijo Carmen Calvo, ¿se acuerda usted? Que hay que estar mal de la cabeza, ¿eh? Bueno, pues llega este hombre ahora con el asunto de que en tiempos de Franco las mujeres no podían estudiar. La polémica ha sido muy interesante, sobre todo muy interesante porque claro, todo el mundo tiene una madre, una tía, una abuela y tal, que hizo una carrera en tiempos de Franco, ¿verdad? Y ¿a quién quieren engañar? ¿De verdad están consiguiendo engañar a sus propios votantes para hacerles creer que la realidad que ellos vivieron en realidad no existió? Esto ya entramos en la atmósfera del frenopático. Bueno, esto y alguna otra cosa más que entrará por el camino. ¿Con quién? Úsales de esta noche, don Jesús García Conde, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido por venir aquí otra vez, bajo la vigilancia de Marcelo Gullo, que es la taza que tengo aquí delante. ¿Te ha tocado Gullo? Sí. Eso está... A ver, enseñala. Las tazas de la madrina customizadas, ahí está efectivamente la de Marcelo Gullo. La enseñala la taza de Marcelo, que está en Rosario, Marcelo, a ver si viene. Y cuando vuelva a España ya sabes que habrá que devolver la taza, pero de momento que sepa, Marcelo, que tu taza la tiene Jesús, que nadie podría custodiarla mejor. Buenas noches. Recién llegado de Budapest, don Rodrigo Ballester, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches, profe, muy bien, todo bien, muy contento de estar aquí.
Un frío del carajo allí, ¿no? Hoy no, hoy hacía más calor en Budapest que allí, fíjate. ¿Sí? Eso es muy frustrante, venir a España y que haga Pues sí, 5 o 6 grados menos que en Budapest. Que en pocos sitios se pasa más frío que en Budapest, ¿eh? Pues el cambio climático tiene aspectos positivos. Será eso, en fin. Bueno, oye, que de repente se ha convertido Trump en el muy mejor amigo de, perdón, Sí. Orbán, ¿no? Sí, es en noviembre pues cambiaron muchas cosas en Hungría porque Hungría pasó de ser, bueno, sigue siendo la oveja negra de la Unión Europea y estábamos acorralados, completamente acorralados, y de repente del día a la mañana te conviertes de oveja negra exclusivamente a mejor amigo del nuevo gran jefe del mundo occidental, y con una sonrisa oreja a oreja. Y aparte, a los 3 días de la elección, Orbán, que tenía la presidencia de la Unión Europea, acogía una mega cumbre de todos los jefes de Estado. Yo creo que ahí se despachó a gusto con sonrisas. Como dicen los millennials, justicia poética. Justicia poética, ¿no? Rodrigo, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues muy contento de encontrarme aquí con Jesús y con nuestro amigo Ballester, recién venido de Budapest. Y oye, no has conseguido amargarme la semana con tu presentación, con tu speech sobre la inmigración. Todavía me dura la alegría del martes en ese acto que anunciasteis aquí, ese acto. En Sevilla, efectivamente. Sí, señor. En los Reales Alcázares. La plataforma en defensa del mundo hispánico, que ahí me llevó a dar una charla, 200 personas en el Salón del Almirante en el Alcázar. Diciendo muchos... En el Salón del Almirante. Sí, señor. Que era Colón, si no me equivoco. Y muchísimos saludos de parte de muchos espectadores del Gato que ahí estaban. Pues nada, hay reacción popular, muchísima, y eso es lo que nos da tantos ánimos como ver a Trump firmar decreto tras decreto. Eso es para ponerse en bucle. Arrojando los bolígrafos, yo voy a hacer lo mismo. Pero, en fin, bueno, tenemos un asunto pendiente desde hace semanas que que hemos anunciado, hemos comentado, pero no habíamos podido abordar a fondo, y es en la estela de esta destrucción sistemática de vestigios de lo que fue la guerra civil, el homenaje a los caídos en la guerra civil, no solo lo del Valle en Madrid, también lo de ese otro monumento mucho menos conocido, que es el monumento a los caídos de Pamplona, que ahora mismo está sujeto a unas presiones completamente salvajes por parte de la izquierda abertzale, valga la redundancia, incluso con vandalizaciones, o sea, una cosa terrorífica. Para hablar con esto, nadie mejor que José Carlos Elorz. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Javier, un placer, una metástasis de satisfacción saludarte de nuevo, porque no sé si recordarás que ya tuvimos un encuentro inopinado en San Fermín desde hace un par de años. Es verdad, sí señor. Inolvidables San Fermines aquellos, por cierto. En fin. Bueno, vamos a ver, ¿cómo está este asunto? Quizá para quien no lo sepa hay que recordar que después de la Guerra Civil se erige en Pamplona un monumento importante, creo que podemos ver imágenes en breve, a los caídos, donde había enterrado gente muy significativa, y en un momento determinado esto se convierte en objeto de la ira de los gobernantes locales. Bueno, te lo cuento y te lo resumo muy brevemente. Navarra, como todo el mundo o debería saber, fue uno de los puntales esenciales del alzamiento nacional. Navarra fue de las primeras que se alzó contra la República, contra ese sistema de desgobierno y de auténtica revolución, y efectivamente no solamente fueron milicias requetés, que fueron muy abundantes, sino también hubo sus milicias falangistas. Y después de la Guerra Civil, con la victoria, el pueblo de Navarra, encabezado por su colegio de arquitectos, que esto es muy importante también resaltarlo, decidió erigir un monumento, un pedazo de monumento, que tituló Navarra a sus muertos en la cruzada. Claro, esto es lo que se quiere obviar, y esto es lo que se quiere omitir. Navarra levanta un monumento a sus muertos en la cruzada. Y bueno, pues posteriormente ahí se organizó también apoyado por la Diputación Foral de Navarra, se erigió el monumento. Allí se enterraron al general Mola y al general Sanjurjo, que realmente poca participación tuvo en la guerra civil, tuvo en el alzamiento, porque como bien sabemos todos, se mató en un accidente de aviación poco después de llegar
de producirse el alzamiento ni de llegar a pisar tierra española. Y entonces allí estaban enterrados Mola y Sanjurjo. Y había unas lápidas, bueno, y había y hay, todavía se conservan las lápidas, en las que por pueblos y por merindades de las de Navarra están registrados los muertos de los nombres de los caídos en cada uno de los pueblos. Había una cripta, había y hay una cripta en la que estaba enterrado el general Mola y el general Sanjurjo, y alrededor de esa cripta había la sepultura de un caído, de un muerto en la guerra civil por merindad de las de Navarra. Había uno de Tafalla, uno de Estella, etc. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Pues que cuando el primer gobierno de Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, y no me cabe ninguna duda de que esto fue un ensayo de a ver qué pasaba con la Iglesia, de a ver qué pasaba con la sociedad, se exhumaron los cuerpos del general Mola y del general Sanjurjo. Como no pasó nada, como la Iglesia se cayó, como las fuerzas políticas que estaban entonces se callaron, que son las fuerzas políticas UPN, PP, que son los descendientes de aquellos muertos en cuyo honor se levantó el monumento, como todo el mundo se cayó, pues entonces fueron a por el Valle, porque si no ha pasado nada con Mola y con Sanjurjo, tampoco va a pasar nada con el Valle. Con el Valle de los Caídos, con Franco y con José Antonio, pasó un poco más. Vale, pero al final se salieron con lo suya. Y entonces ahora la segunda fase de toda esta planificación, que no nos cabe ninguna duda de que hay una planificación detrás, es vamos a por el monumento en sí. Vamos a por él, vamos a demolerlo, y entonces han iniciado un procedimiento pues para la demolición. Primero, lo que ellos intentan manipular, como siempre, es hacer ver que esto es una demanda social. Entonces se han inventado 15, 16 asociaciones memorialistas que le llaman, y entonces pues con base a que a un bisabuelo, un abuelo de una persona de la Ribera lo fusilaron hace la guerra civil, bueno, pues esta persona muy dolida, entonces lo que pide es la demolición de un monumento que dicen levantado en memoria del fascismo y del franquismo, etc. Como siempre, retorciendo toda la historia, retorciendo la realidad, con la finalidad de ¿qué? De ir a por el monumento. Pero del monumento, ¿qué les molesta? Porque aparte, luego hablaremos, si quieres, y tenemos tiempo, de los valores artísticos del monumento. Pero del monumento, ¿qué les molesta a estos? Les molesta la cruz que lo remata. Si no van a por la cruz de los caídos, que es mucho más grande, bueno, van a ver qué pasa con la cruz que está encima de la cúpula de este monumento, que por cierto es la segunda cúpula más grande de España. Y entonces cuando vean que no pasa nada, entonces ya podrán decir, ¿ves? Como en Pamplona no han dicho nada, pues ahora vamos a por la cruz, a por la de verdad, a por la del Valle de los Caídos. Bueno. Este es un poco el planteamiento que tienen ellos inicialmente. Bien, dime, sí, perdona. No, te iba a decir, ¿y qué ha pasado? Pues que lo que no han esperado, lo que les ha sorprendido, es que ha habido una reacción popular que se ha materializado en la creación, el surgimiento de la entraña de la sociedad navarra, de los hijos y de los navarros que no quieren que se les robe la historia. Ha surgido una contestación popular que se traduce en la creación de esa asociación que se llama Navarros Todos y la Historia Completa. Claro. Porque claro, es que lo que no nos pueden hacer es, no nos podemos dejar ni robar la historia ni que nos la cuenten parcialmente como les están contando ellos. Entendido. Ahora mismo la situación desde el punto de vista, digamos, político-administrativo, ¿cuál es? ¿Hay alguna orden publicada por parte del gobierno navarro o del ayuntamiento? Sí, mira, te cuento. La Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica, que está haciendo una labor impresionante, tanto en este asunto como en otros que ha hecho, como el Arco de Triunfo de Moncloa o con la Pirámide de los Italianos, etcétera, para la preservación de nuestra memoria. Esta asociación tan magnífica presentó una solicitud al gobierno de Navarra para que el monumento se declarase como BIC, bien de interés cultural. Sí.
monumento que ya estaba catalogado en el registro de monumentos históricos de Navarra, ya estaba catalogado como un monumento con protección 2 y la arcada que lo remata con protección 3. Es decir, que ya el propio gobierno de Navarra desde hace mucho tiempo tenía catalogado el monumento como un bien de interés cultural digno de preservarse. Lo que pasa es que, como siempre, han llegado las etarratas al poder y entonces lo que quieren es manipular todo y decir que no, que bueno, que lo quieren resignificar, que si no se puede demoler, pues vamos a resignificarlo, etc. Es lo de siempre, es intentar manipular el asunto. Y entonces lo que ha hecho la asociación ha sido poner una demanda, una solicitud a la institución Príncipe de Viana, que es la que en Navarra se encarga de la gestión de los monumentos históricos. Han puesto una solicitud para que se declarase como BIC. Después del procedimiento administrativo correspondiente, han denegado la solicitud de esa de catalogación como BIC y entonces ahora están en el contencioso administrativo con un tema judicial, un pleito judicial abierto totalmente. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha surgido la sociedad civil, una vez más, levantándose contra el expolio de la memoria y contra el expolio de la historia, y entonces han decidido organizar una iniciativa legislativa popular para que se vea que hay un montón de navarros, más de 5.000 navarros, que es lo que exige la ley para que se presente la iniciativa legislativa popular, que no quieren que se demuela el monumento, pero que tampoco se resignifique. Porque es que es como si dijésemos ahora, no, vamos a resignificar la pirámide de México de los aztecas y decir que en vez de hacer ahí sacrificios humanos, hacían juegos florales. Bueno, pues no queremos que se resignifique la historia, no quieren estos navarros que se hurte que Navarra levantó un monumento a sus muertos en la cruzada, que así se llama. Y esa es la segunda pata de las iniciativas. Y la tercera es lo que hemos denominado, o han denominado, mejor dicho, la controversia de Pamplona, rememorando aquella controversia famosa de Valladolid de 1550 en la que Carlos V ordena parar la conquista para debatir si hay títulos legítimos o no para seguir con ella. Bueno, pues este grupo de navarros cultos, porque son muy cultos, por supuesto, han dicho, vamos a hacer la controversia de Pamplona, vamos a debatir, vamos a discutir serenamente y con educación qué pasó en la guerra civil. ¿Por qué se levantó ese monumento? Si hubo o no hubo una persecución religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Porque aquí las etarratas, como siempre, no salen del carril marcado, que es monumento franquista, monumento fascista, monumento a los genocidas, en fin, una serie de mamarrachadas, porque en el fondo son mamarrachadas. Si no se gastase tanto dinero, si no se mintiese tanto, si no robase tanta gente de donde están robando, es que el asunto movería para la hilaridad más profunda, vamos. Oye, para esa controversia hay que apuntarse, ¿eh? Cuando salga adelante, nosotros vamos a estar allí filmando todo esto y reivindicando la figura de un ilustre pamplonés que es Jesús Monzón, el jefe del Partido Comunista, al que le salvaron la vida, si no me equivoco, ya no recuerdo si fue García Serrano o fueron los Requetés en Pamplona, y se pudo escapar para ejercer sus cargos de jerarca comunista durante la guerra, y luego Carrillo lo quiso depurar efectivamente y tuvo que acabar en México. Y le salvó la vida al Opus Dei, imagínate. O José Antonio Aguirre, Napoleón Chu. También, en fin. José María García Lord, mil gracias por estar esta noche con nosotros para contarnos esta historia que toda España tiene que conocer. Gracias mil, de verdad. Un placer. Gracias mil. Oiga, pues estas cosas están pasando en España y hay que saberlo y que la gente se haya... Eso es lo positivo. La que está quedando como caganche de Almagro es la Iglesia siempre, ¿eh? Sí. Joder. Bueno, Por las conferencias episcopales, la madre de Dios. Pues, Bueno, se une a la mesa Antonio Muloni, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de llegar tarde. Jesús, perdona. No, que a la Iglesia, vamos, aquí en el sitio donde está Antonio, presenté la iniciativa de cartas al Papa por el Valle de los Caídos. Quizá haya que sumar más monumentos. Pues seguramente sí. A la carta, y haya que renovar esa misma carta. Porque es alucinante. Estaba pensando en una frase de un ilustre político de la Segunda República, asesinado por la Segunda República, que España se sigue debatiendo entre los que destruyen hasta lo bueno,
como ese monumento, y los que conservan hasta lo malo, que es la inacción frente a estas cuestiones. Yo igualmente también creo que es una cuestión de la cruz, pero yo me he apuntado aquí el nombre para escribirlos en cuanto salga de aquí. La controversia de Pamplona, eso pinta fenomenal. Bueno, ¿nos vamos a la publi o quieres añadir algo? No, simplemente proponerte que añadas una sección más a la de ¿y Franco qué opina de esto? Y el Papa ¿qué opina de esto? Porque vamos, hay que preguntarnos de una vez nuestros obispos y el Vaticano qué opinan de que se estén demoliendo. Tú prefieres no tocarlo. Prefiero no saberlo, qué opinan. Casi mejor. Sí. Oye, pero si se quiere hablar de muertos, y ya simplemente esto, ETA asesinó a 42 navarros. ¿Qué pasa? Esos no se recuerdan. Esos no se recuerdan. En fin, bueno, vámonos a la policía, que hace la primera pausa, y a la vuelta vamos a seguir hablando un poquito de este asunto, porque toca sección ¿y Franco qué pensaba de esto? Y el Franco qué piensa de esto, y hemos dirá la polémica memorialista de la semana, de las mujeres que no podían estudiar en tiempos de Franco. Ya sabe usted que no sé quién sacó un micrófono a la calle y una jovencita le dijo que en tiempos de Franco los hombres podían darle a las mujeres hasta 2 palizas al mes. No sé si eran acumulativas, si ese mes no dabas, o mejor si te pedías 3 o qué, en fin. O sea, de verdad, las cabezas están muy mal, ¿eh? Vamos a develar la barbarie dentro de un instante. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares, a nuestras espaldas los Úsares de nuestro compadre, maestro, amigo, padrino, Augusto Ferrer Dalmau. Un abrazo allá donde estés, que no tengo ni idea de dónde paras ahora mismo. Y sobre la mesa el batallón de la Madrina Paz. Que tengo arriba 2 cosas, por cierto, que hay que bajar, pero está mirando Jesús García Conde, a ver si es capaz de acordarse de todos. No. Me acuerdo del originario, como es natural, que es el húsar que dio lugar a semejante despliegue. Los demás ya los conoce usted. Sí, vamos a hacer una cosa. A partir de hoy voy a ir presentándolos a trocitos. A lo largo del programa sí citaré el húsar arado de un espectador polaco de Katowice, más que nada porque Rodrigo Ballester había que traer un húsar desde Budapest. Sí. Y mire usted por dónde, en toda España hay húsar, en toda Europa hay húsares, menos en Hungría. Exacto, ha sido una humillación, lo he vivido muy mal. Me fui a un par de jugueterías, encontré muñequitos, encontré uno que era una mecánica, encontré otro que era uno que limpiaba chapapote en las playas, pero un húsar no he encontrado. Era de Playmobil, entonces sabes que son muy globalistas, pero sí, vengo aquí humillado, derrotado, no he encontrado de momento un húsar para el programa, así que mis disculpas a todos. Ya, bueno, sí, serán muy globalistas, pero mira, Andy Cuevas, la presidente del Liberum, cogió un Playmobil, lo customizó, lo tuneó de Don Pelayo, lo sumergió en la pila de agua bendita. ¿Se admiten muñecos tuneados? ¿Se admiten tuneados? Bueno, pero si Miguel Sánchez nos trajo un Lego y lo convirtió en húsar, o sea que aquí vale. No, yo voy a seguir todo, la búsqueda, pero sí, confieso que... ¿Y Franco qué piensa de esto? La cuestión de la mujer. A nosotros nos ha llamado la atención por lo siguiente. No se puede engañar así a la gente. Y me parece que someter a la gente que ha vivido cosas a semejante ducha escocesa, ¿verdad?, es cruel. Pero además es que es muy injusto para con la propia gente. Es que en España hay una generación heroica que es la de la posguerra, que trabajaron como animales, que estudiaron como animales, que convirtieron un país que venía de la ruina, ¿verdad?, en la 8ª, 9ª potencia industrial del mundo en su momento. Esa gente merece un monumento. Eso no lo hizo Franco con la varita mágica. No, es una generación o 2 de españoles. Que ahora venga esta gente, Torres y compañía, ¿verdad?, a orinar encima de la memoria de esa gente, pues me parece muy mal. ¿Qué quiere que le diga? Torres. Bueno, total. El otro día, a raíz de la polémica, Miguel Gutiérrez hizo una pequeña investigación que ahora enseguida vamos a ampliar. Informe Gutiérrez. El comodín Franco parece inagotable. Los socialistas siguen inmersos en la construcción de una realidad histórica alternativa, cuasi mitológica, en la que todos los avances llegaron con el PSOE y todas las épocas previas fueron un error. El régimen anterior fue sinónimo de retrocesos, falta de libertad y de derechos, según su tesis. Así, decir algo positivo del régimen de Franco es pecado, es una blasfemia con la actual ley de memoria democrática. El ministro del ramo habla así de los derechos de las mujeres durante el franquismo. Yo quiero para mi hijo que tenga más posibilidades y oportunidades que yo. No quiero para él que mi madre no supo nunca escribir mi nombre y su padre escribía perfectamente. ¿Por qué? Porque durante los años donde no había democracia, a las mujeres no se les permitía estudiar. Fue una involución absoluta.
Tenemos que decir que la democracia es libertad. No es la primera vez que el Partido Socialista desinforma sobre este periodo histórico y se autoproclama como único motor de los avances de España en toda la historia. Tuvieron que pasar 600 años en este país, 600 años desde que los hombres estaban en las universidades para que las mujeres pudieran acceder a la educación sin más, no a la universidad. Y en 40, en 50 años le hemos dado la vuelta totalmente, hemos rectificado la historia, hemos cambiado España y el destino de las mujeres. Absolutamente. La realidad es bien distinta. Para empezar, la escolarización obligatoria de las niñas llegó a España con la Ley Moyano de 1857. La universidad, por su parte, se abrió a la mujer en 1910. Sin embargo, no fue precisamente hasta el franquismo cuando las niñas y las mujeres comenzaron a acceder de forma generalizada al colegio y a la universidad respectivamente. Veamos los datos. Entre 1940 y 1970, el número de mujeres en la universidad se multiplicó por 20. Así, en el año 1962, ya representaban el 20% del alumnado, y al terminar el régimen llegaron al 38%. No es ni siquiera necesario consultar los datos para comprobar que lo que pregona el PSOE es falso. Basta con ver las orlas de aquellos años para comprobar que sí había mujeres en las aulas. El gran impulso a la igualdad civil entre hombres y mujeres lo dio precisamente una falangista, Mercedes Formica, artífice en 1958 de la reforma de 66 artículos del Código Civil. El feminismo actual no la menciona por su filiación política y por sus logros feministas en una época en la que el PSOE no concibe que pudiera tener lugar tal cosa. Por mucho que el socialismo lo niegue y lo intente censurar, la gran transformación social del siglo XX tuvo lugar durante el franquismo. Bueno, pues la historia es esta y me parece que vale la pena hacer algunos comentarios, porque además nos va a enseñar también cómo fue la evolución social de España. Existe la mala costumbre, muy propia de la progredumbre nacional, de comparar la España de los 50 con la Francia o la Inglaterra del 1995. No, hay que compararlo con la Francia o la Inglaterra de los 50, claro. Y entonces entiendes muchas cosas. Pero si no, es imposible. Bueno, a lo largo de esta semana, tanto Jesús García Conde como Pedro Fernández Barbadillo han contestado en sus respectivos redes, en sus innumerables redes sociales, a la polémica sobre la cuestión. Pues mira, yo aportaré un dato que está en Wikipedia, que son varios. Cambridge fue la última universidad del Reino Unido en permitir a las mujeres obtener títulos completos. ¿De qué año? Del 47. O sea, es decir, eso, el Cambridge. Harvard, la escuela médica admitió mujeres por primera vez en el 45. Y solo blancas. Y porque había guerra. Y solo blancas. Y porque había guerra. O sea, es decir, pero estos eran los países, estos eran las democracias idílicas. Pero es que si vas lo que puse en la web es del Instituto Nacional de Estadística, pero si profundizas un poco más a los datos de la OCDE, de UNESCO, que tiene unas estadísticas muy buenas, del Banco Mundial, aparece esta estadística y donde vienen los porcentajes desde el 60 al 2010 de las personas que habían completado el primer ciclo de educación superior. Y España se ve que al final termina con un 14,11 y Francia tiene un 13,76. Y esto lo hace el BBVA, no lo hace la Fundación Francisco Franco. No, que eso, insisto, es que hay que poner la evolución social española al mismo compás que el resto de los países con los que nos podamos comparar, y en ese sentido también sobre otras cuestiones, como si las mujeres pudieran abrir cuentas corrientes o no, si la homosexualidad estaba prohibida o no. Mire usted las fechas, o sea, es prácticamente al mismo tiempo todo. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión, mujeres estudiando en la España del franquismo, y todos esos recuerdos se perderán como lágrimas en la Ley de Memoria Democrática. Lleva todo el día preparándose para Exactamente, llevo todo el día, pero ya me has estropeado. Pero, a ver, ya después de los datos de masas que ha dado Jesús, yo voy a dar uno sencillo. La primera catedrática universitaria en una universidad pública que asciende, gana su puesto mediante un concurso, mediante una oposición, es Ángeles Galina en 1953. Y en 1953 creo recordar que gobernaba en España un tal Francisco Franco Bahamonde. Entonces, ¿cómo nos pueden contar esta estupidez? Pues porque hay gente que se lo cree. No solo jovencitos, es que hay gente que también necesita creerse esto para reforzar su superioridad moral sobre los tontos estos que te dicen de la peperada, que van a votar que sí al decreto al que hace una semana habían votado, que no.
Pero una superioridad moral basada en una mentira que tú sabes que es mentira no es superioridad moral. Es una oligofrenia profunda. Bueno, pero en la Unión Soviética les duró mucho tiempo, ¿eh? Al final se desplomó el régimen, pero durante 70 años el que no creía y predicaba esa mentira lo podía pasar muy mal. Bueno, pero no había el Toro TV y eso. Menos mal. Aquí aún hay. No sé cuánto tiempo. No, es decir, yo quería preguntarle al ministro si las señoritas de los Airbnb sabían leer y escribir. Las suyas. Las suyas, sí. Y no sé, creo que quizás esas no. Pero es verdad que también me recuerda esta exageración ya para ver quién es el más virtuoso antifranquista. Yo recuerdo esas palabras de Ana Belén que dijo, durante la transición se mataba a mansalva, etc. Ya unas palabras de traidora que ya todavía está buscando hacerse aceptar por esos grupitos. La buena noticia es que los jóvenes están dando buenas sorpresas, ¿eh? Los jóvenes con las Francolimpiadas van a despertar, digamos, mucha curiosidad intelectual para personas los jóvenes que piensan que cuando Sánchez les dice blanco es que todo es negro y viceversa, y entonces se van a llevar a largo plazo o incluso a corto plazo una buena sorpresa para al menos juzgar de manera bastante objetiva lo que pasó, que es lo que acabáis de contar. ¿Era posible estudiar en España para las mujeres durante el franquismo? Sí, los datos están ahí. Y entonces, este nivel ya de mesianismo y de supremacismo, que no es superioridad, pero sí que es supremacismo moral e ideológico, esto es insostenible. Es decir, que en unos años esto va a cambiar radicalmente. Yo estoy muy esperanzado, por supuesto, con los cambios de Donald Trump en Estados Unidos y estoy convencidísimo que dentro de 5, 6 o 7 años, quizás España sea el último reducto, pero llegaremos tarde, pero llegaremos. O sea que vamos a ser el Ford Apache de los progres. No creo. Mordor. Vamos a hacer Mordor será siempre Bruselas, Menos pero mal, justo hombre, antes de Mordor, no sé qué pueblo se llama antes de Mordor en los Señores Radiños, ese será España. Los últimos en caer serán obviamente von der Leyen y compañía. Y compañía significa Sánchez también. Pero están cambiando muchísimo las cosas. Yo estoy lleno de esperanza, perdón por mi optimismo. ¿Estamos en Mordor, Frodo? Mordor está en Bruselas, lo que pasa es que tiene un ojo que nos ve. Estamos aquí con la luz. Mordor, sí, un abrazo, saludamos a Mordor. Yo no soy aún más esperanzado, estoy aún más esperanzado porque España nos ha demostrado a lo largo de la historia que no es la última nunca, que empieza la última pero nunca acaba la última. Somos muy rápidos cuando toca hacer revoluciones y cuando toca cambiar el péndulo de un extremo al otro. Los jóvenes vienen muy, muy fuertes. Pedro va a hacer un año de propaganda pro-franquista, a su pesar, muy, muy importante. Y no solo Pedro, también son los padres votantes del Partido Popular que a esos jóvenes le dicen no te signifiques, hay un PSOE bueno, hay que cuidar las cosas. Y ya, vamos a ver, si yo veo que mi abuelo tenía una casa, 6 hijos, 2 coches, otra casa en la playa, y yo estoy a ver si puedo compartir piso con 2 carreras y 3 másteres. No solo Pedro, hay algo más. Entonces, yo creo que el péndulo viene muy, muy fuerte y la cosa es saber leerlo y saber verlo. En Génova 13 creo que no saben muy bien verlo, que está más en el palacete de París y ese tipo de historias. Mejor para España que sea así. Y no quiero dejar de saludar a mi madre, que estudió en Somosaguas durante el franquismo, la carrera. No sé, iría disfrazada de hombre con bigote o algo, pero estudió la carrera. Identidad de género, ¿no? Sí. Ha venido, se Fue una pionera. En aquella época que había económicas y psicología, ¿no? Sí, estudió. Claro. Sí, porque políticas que es la mía se llevaron a Somosaguas después. Después. Estaba la de la Moncloa. Claro. Me imagino que por si acaso. Por si acaso. Bueno, algunos datos fundamentales, esto es muy importante de entenderlo. Es decir, cuando acaba la guerra civil en España, el índice de analfabetismo general ronda el 30%. Era el país más analfabeto de toda la Europa occidental, lo cual también permite entender bastante las probabilidades de la guerra civil, todo se ha dicho. El trabajo de intentar solucionar la problemática social en España, que se empieza muy temprano desde finales del 19, nunca llega a término porque nadie es capaz de construir un Estado eficiente. Y es el gran trauma de todos, la República incluida, cuyos grandes proyectos terminan en nada precisamente por ese motivo. Después de la guerra civil se dan las condiciones para que ese Estado pueda crecer de forma autoritaria, ciertamente, y dictatorial. Si eso no lo niega nadie, claro. Y por tanto, la obligatoriedad de la escolarización.
porque hasta entonces, aunque fuera obligatoria, no había nadie que fuera capaz de imponerla. Y tú ibas a los pueblos y la gente que de lo que vivía era que el chaval y la chica empezaran a trabajar cuanto antes y que se casaran lo antes posible para comer. A partir de un cierto momento eso ya no es así y tienen que estudiar. Y a partir de ahí empieza un proceso que es, por cierto, prácticamente idéntico en toda Europa. Yo insisto en las cifras. Resulta difícil imaginarlo hoy, pero en España no hay carné de identidad hasta 1941, 42. No, en los años 50 creo que es con motivo del racionamiento. Para que la gente pudiera identificarse con la cartilla de racionamiento. Que no había carnés de identidad. Pero y en todas partes, en Francia todavía el apellido de las señoras es el del marido. O sea, es que la vida era así, claro. Bueno, y en Francia también iban chicos y chicas separadas, clases separadas en los colegios. Si es que no era nada sorprendente. Bueno, y además que la doctrina pedagógica de la época, la que por cierto muchos intentan volver hoy, sobre todo a partir de una edad en la que la diferencia de maduración se acentúa, ¿no? de chicos y chicas, cosa que todos los que tenemos hijos hemos visto. O sea. Además, mira, un par de datos más. En Francia, ya que hablamos de Francia, se da el voto a la mujer en 1947. En España, las primeras elecciones en las que votan las mujeres son las del 33, pero ya el estatuto municipal de que aprueba Calvo Sotelo, en la dictadura de Primo de Rivera, en el año 24, ya establecía que pudiesen votar las mujeres siempre que fuesen o solteras o viudas, porque existía el concepto de cabeza de familia. Es el mismo concepto por el cual en Estados Unidos, o en Francia, o en España, las mujeres no podían abrir una cuenta corriente si estaban casadas. Pero la idea no es que vamos a fastidiar a la mujer porque es mujer y somos machistas, pero sí es una cuestión de organización social y de estructura y de gestión de las sociedades. Y ese es el proceso en todas partes. Respecto a Mercedes Formica, a que ella salía citada, es muy importante porque ella viene de una familia con muchas complicaciones, donde queda de manifiesto que la legislación protegía sobremanera a un varón que no lo merecía frente a una mujer que sí lo merecía. Iba a ver a Franco y ella sale de la reunión con Franco diciendo: Franco me ha comprendido. Y a partir de ahí empieza una reforma legal lenta, tan lenta que muchos lo llaman la reformica, porque la Mercedes es formica, ¿verdad? Pero que empieza a introducir aquí elementos de paridad, de igualdad de hecho, entre mujeres y hombres, de derecho, entre mujeres y hombres muy notables, prácticamente al mismo compás que en otros países europeos. Bueno, la historia es esa. ¿Y era falangista? Pues completamente falangista. ¿Y era franquista? No. ¿Y le recibió Franco sin ser franquista? Pues sí. Es que, claro, o sea, que es que el mundo no es como lo han contado. Claro. Y era igual de falangista que las mujeres de la sección femenina que iban a los pueblos a enseñar destrezas a las mujeres para que pudieran... para que pudieran incorporar este asunto de sanidad es muy importante, es muy importante porque hay que tú lo ves a decir, todas, no sé, vamos a ver. Estás hablando de una España con un 30% de analfabetismo, muy particularmente en el medio rural, claro, que era mucho más. Y que sacude, perdón, que era mucho más que el 30 en ciertas zonas, claro. Efectivamente. En el drama de los jornaleros, por ejemplo, era prácticamente unánime. Entonces, ¿qué hace la sección femenina? Pues mire, ¿sabe usted? Esto, si les molesta, lo siento mucho. Lo mismo que las misiones pedagógicas de Hugo Chávez. Coges 5 tipos, solo que estas eran más decentes, los llevas a la selva y a enseñar a los indios, cosas elementales. Cosas elementales como, por ejemplo, que las madres dejaran de besar en la boca a los niños, porque transmitían gérmenes. Y había una mortalidad infantil alucinante. Oye, o hervir el agua antes de cocinar. Hervir el agua antes de cocinarla. Ese tipo de cosas. O sea, ¿usted qué cree que la sección femenina? Que se ponían a las mujeres a cantar el Horst Wessel Lied con el brazo en alto. O sea, en fin. No, era eso, claro. Y bueno, y usted hoy lo haría de otra manera, y yo también, e incluso Pedro lo haría de otra manera. Quizás. Pero estamos hablando de la España de 2025, no la de 1941. Que es donde hay que poner la cabeza para entender el mundo, claro. Exactamente, y todo eso está en Recuerdos de una vida, de Pilar Primo de Rivera, y Escrito en silencio, de Mercedes Formica, que es un libro pequeñito, escrito en Planeta, que está en la Cuesta Moyano prácticamente en todos los expositores, y donde explica cómo se fue a ver a Franco a
a contar las cosas. Luego hay otra cosa que dice Víctor Torres, que dice que la democracia es libertad. Esos axiomas que dice esta gente, a mí me gustaría que se lo dijera a los que están en el Reino Unido, en un paraíso de la democracia liberal, y que están en prisión por haber puesto tweets o haber dicho cosas en contra del mainstream. Sí. Han liberado a violadores de las cárceles para poder encarcelar a tuiteros, opinadores, opinadores. Luego, como los axiomas se demuestran con un, o sea, se refutan con un caso que no lo sea, pues, oiga, la democracia es libertad en el Reino Unido, seguro. Para todos, ¿no? No para todos. Hay una cosa de Ángel Víctor Torres que no quiero dejar que pase, no quiero pasar por alto, que dice que, seguro que es mentira y por ahí no va a ser tan grave, pero dice que su madre era analfabeta y su abuelo no. Bueno, pues ese abuelo podría haber enseñado a escribir a su hija, digo yo, ¿no? Sí, sí. No sé, no fue muy... No, la verdad es que eso se subraya mucho, efectivamente. Muy buen socialista. Cuando lees en detalle lo que ha dicho, dices, pero ¿en qué familia he vivido este Claro. tío? En fin. Bueno, señores, hay que hacer la publicidad, hay que hacer la pausa. Quede claro el asunto. No sin mencionar antes a Mercedes Sanz Bachiller, la vida de Onésimo Redondo, que fue otra mujer descomunal, que hizo muchísimo en la inmediata posguerra, precisamente por las mujeres y por los más desfavorecidos en general, en una situación como aquella. Y después de nos tenemos que ir a ver a Gloria Lago. ¿Por qué? Porque ha conseguido que la justicia le avale, o sea, esto hay que decirlo despacio para que entender en qué país estamos, que la justicia le avale el derecho de los niños a examinarse en castellano. O sea, de verdad, bueno, de los niños y de los que no son niños. Es alucinante, pero España está así. Pausa y enseguida con Gloria Lago. Las enfermedades cardiovasculares causan 18 millones de muertes al año en el mundo. En nuestro país, anualmente se producen más de 50.000 paradas cardíacas, 30.000 fuera de los hospitales, en nuestros propios domicilios. Para estas situaciones en las que hay que actuar tan rápido, elige los desfibriladores de Protege tu Vida. Fáciles de utilizar porque son muy intuitivos y son nuestros mejores aliados. Nos permiten salvar nuestro corazón y no dañar el cerebro en estos primeros minutos vitales. Llama ya al 900-730-061 y consíguelo. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. Estamos de vuelta, ya le decía que íbamos a ir por partes dentro del Batallón de la Madrina Paz. Esto es un almogávar, regalo de la Asociación de Reconstrucción Histórica Teruel Frontera. Y mil gracias, muchachos, sois fantásticos. Bueno, que nos íbamos con Gloria Lago. No podemos, ¿por qué? Porque no sé qué le pasa a la conexión, pero anda que no hay materia para hablar. Trump. Claro, ha sido la semana Trump y parece que lo va a seguir siendo. Esta semana la comenzábamos nosotros con un breve resumen de sus propósitos. Hay que meter alguno más, pero bueno, básicamente este resumen de Yago Soler nos pone un poco en suerte. Hace una semana Donald Trump asumía el cargo para ser el presidente número 47 de los Estados Unidos. A medida que pasaban los días, seguía firmando decretos de su particular cruzada anti-woke. Uno de ellos, el de suspender los fondos federales para los abortos de manera voluntaria y para organizaciones no gubernamentales extranjeras que practiquen interrupciones del embarazo. Trump también ha indultado a 23 activistas pro vida y un día después una gran marcha en contra de las políticas abortistas recorría Washington. Allí el vicepresidente estadounidense J.D. Vance marchaba con los miles de manifestantes y soltaba este mensaje: quiero más bebés en los Estados Unidos de América, quiero más niños felices en nuestro país. El secretario de Estado Marco Rubio anunció que Estados Unidos volvía a ser miembro de la Declaración de Ginebra, un acuerdo internacional antiaborto. Se une así a países como Hungría, Uganda o Egipto. Siguiendo las promesas de campaña, Trump también ha eliminado dentro del gobierno federal las protecciones para las personas trans y los programas de inclusión. Y a partir de ahora, el gobierno de Estados Unidos reconoce dos sexos, masculino y femenino. Y en una semana ha dejado dos salidas de carácter mundial. Se desvincula de los acuerdos medioambientales de París y deja la Organización Mundial de la Salud, donde según los expertos podría ocupar la salida de Estados Unidos China, su gran rival en los próximos años. También se han abierto más tierras para extraer petróleo. Funcionarios de todo el gobierno han sido despedidos como parte de la promesa de Trump de deshacerse de lo que él considera como desleales, y se han eliminado las barreras para el desarrollo de inteligencia artificial, una carrera tecnológica en auge. Y en el conjunto de medidas, una muy llamativa,
sobre todo en lo que a nosotros nos concierne, ¿verdad? Y también, no solo a nosotros, a todo Occidente en general, pero a España de forma muy particular, que es lo relativo al asunto de los cambios de sexo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una derivada absolutamente enloquecida de la ideología de género. Y ahora veremos el titular en el que, dentro de esas órdenes ejecutivas de Donald Trump, entra la prohibición de tratamientos y cirugías de transición de género a menores de 19 años. Menores de 19 años, oiga, en fin, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, allí han estado en Washington Antonio Muloni y al otro lado del hilo en Budapest Rodrigo Ballester. Así que desplazo hacia esta parte de la mesa el comentario, a ver, sin prejuicio de que luego Jesús y Pedro hablen de los optimistas, los esperanzados, ¿no? Qué casualidad. Sí, sí. Pues Champagne, yo estoy todavía con resaca de las elecciones de noviembre, de la toma de posesión de enero, de los decretos. Esto es un cambio histórico, lo estamos viendo, nos cuesta todavía calibrar. Su alcance es un cambio muy, muy positivo y lo único que temo es que esto está dejando completamente en desnuda o en bragas a la Unión Europea. O sea, que la Unión Europea está siguiendo, de repente, es como si hubiera envejecido en 2 meses unos 200 años. Sí. Se ha equivocado de batallas, está en la otra dirección. A ver, estamos viendo como en Estados Unidos, por ejemplo, van a liberalizar la economía y a cortar de manera brutal la burocracia. ¿Y qué tenemos en Europa? Lo contrario. Mientras Trump dice que solo hay hombres y mujeres, ¿qué tenemos en Europa? Lo contrario. Os he encontrado una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia del 9 de enero, interesantísima, ridícula como casi todas, que es sobre un tema, a ver, la Renfe francesa, la SNCF, cuando te compras un billete tienes que poner nombre, apellido, señor o señora, madame, monsieur. Pues una asociación de tal y trans ha atacado eso en justicia diciendo que eso no está conforme a la legislación de protección de datos, porque no es necesario obtener esa información. Y han elevado una cuestión perjudicial al Tribunal Europeo de Justicia y que ha contestado pues que sí, que no es necesario, entonces que mejor no ponerlo y que, por cierto, si se encuentran esas fórmulas, mejor que sean más inclusivas a nivel de género. Es decir, que mientras Trump está llegando con la motosierra, cargándose toda esta demencia, tenemos un tribunal de la Unión Europea que en enero, hace unos días, nos confirma exactamente lo contrario y que de facto va a borrar de los formularios comerciales las palabras señor y señora, madame, monsieur, ladies and gentlemen. En esos estamos. Entonces, y hablemos un poquito de burocracia, porque es que esta competitividad que ahora mismo se están dando cuenta que lo que han hecho esos 5 últimos años en la Unión Europea es un suicidio industrial y la han pifiado y entonces ahora quieren arreglarlo un poquito. ¿Y qué ha prometido la señora von der Leyen ayer? Que va a hacer propuestas en los próximos 5 años para reducir la burocracia un 25% a las grandes y un 35% a las pymes. Y que así se van a ahorrar 37.000 millones. Conclusión, tu anterior paquete burocrático, señora von der Leyen, les iba a costar 150.000 millones a las empresas. Leí una entrevista de la directora general, la presidenta de Maersk, la naviera, ¿no? la alemana. Danesa. Exacto, o danesa, sí. Elena Pisonero, no sé qué, que decía que en su empresa, solo para hacer la burocracia de medio ambiente que les impone la Unión Europea, tienen 40 personas. 40. ¿Cuántas pymes pueden permitirse eso? Casi ninguna. Estamos hablando de, ¿sabéis cuántos criterios imponen las directivas europeas? 1000. Tienes que hacer un monitoreo de 1000 criterios para demostrar que tu cadena de producción está limpia. Y limpia significa, sobre todo temas medioambientales, también significa que no están niños de 13 años fabricando balones de fútbol, lo cual me parece bien. Pero son 1000 criterios, estamos hablando de documentos de 4.000 o 5.000 páginas. Eso es el sueño erótico de abogados y consultores. Pero esto es la matanza en directo de la industria europea, ¿no? Y gracias a Dios, gracias Úrsula, ayer te has comprometido a hacer propuestas para reducirlo de un 25%. Tienen que estar riendo de nosotros en Washington, en Pekín, en Indonesia, en todos los sitios del mundo que no sea ese pequeño, digamos, mini continente llamado Europa. Estamos asistiendo al suicidio industrial de la Unión Europea en nombre de un delirio verde. 5% del planeta inmolándose
para que al final luego nadie incluso que no tenga ningún efecto. Es gravísimo. Entonces, gracias a Trump, esto es una patada en el culo de toda Europa que ojalá se despierte, ojalá se despierte. Y eso es parte de la esperanza que veo con la victoria de Trump. Es que has comentado lo de la naviera Maersk. Hace unas semanas Maersk dijo que dejaba de usar el puerto de Algeciras y trasladaba la descarga de sus contenedores a Tánger, precisamente por la matraca de la descarbonización. Está pasando también con los barcos que iban a Valencia, que ahora van a Argelia. Y Trump yo hizo lo mismo. Sí, bueno, pues Trump en estos últimos días, aquí tengo una lista de decretos con los que ha cortado gastos, por ejemplo, gastos de estos de ayuda al desarrollo. 50 millones de euros para condones en Gaza. 50 millones de euros. Yo vi la entrevista con Pablo Cambronero aquí esta semana del Gato porque estabas en Sevilla en la conferencia esta de los Alcázares. Pero Pablo Cambronero está haciendo en X maravillosos sobre la Cruz Roja y la Agencia Española de Cooperación. Y ahora acaba de descubrir un fondo que desvía dinero español a fondos de inversión y no sé qué, una cosa rarísima. Pero bueno, estamos hablando de miles de millones de euros al pero año. En fin, es que no hay que preguntarse por qué se hacen estas cosas, sino por cuánto. Aquí hay algunos funcionarios, cargos políticos, que se les cae el dinerito este que asignan, y además y que es mucho, mucho dinero. Volvamos a Trump. No solo se cae. ¿Tú estuviste allí? Yo estuve allí, se hacía un frío que, madre mía. Y había mucha gente a pesar del frío. ¿Y podías entrar en el estadio y todo allí donde estaba firmando y tal? No llegué a entrar porque hizo gente cola toda la noche, a menos 12, menos 14 grados, toda la noche, y yo no lo hice. Y había... y era en medio de la calle. Sí, es entendible, sí. Yo no estaría aquí, creo. Era en medio de la calle la fila. O sea, no había donde cobijarse. Había mucha gente, venía de todo el país, no era nadie de Washington ni de la área metropolitana de la capital, sino gente de muy lejos. Cuando yo cogí el vuelo de vuelta, pasó algo muy raro que en esa ciudad nunca ocurre. Estaba lleno de gente con gorras de Trump, de Make America Great Again, que eso allí no existe. Se venden para los turistas, pero la gente de allí no las usa nunca. Y fue un día, a pesar del frío, a pesar del hielo, que era peligroso, había alguna caída, un día festivo en la ciudad, un día diferente. Yo creo que sí, que más allá de las medidas concretas puede ser el inicio de un cambio, de la confirmación de que el sistema en el que estamos está muerto y es inviable. A von der Leyen le da igual que sean 1.000 o 2.000, si son 2.000 mejor, porque ella vive muy bien de esto. Ella, los burócratas que la rodean, no la ha votado nadie, a von der Leyen, y es difícil que la quite nadie. Ella, los burócratas de las empresas, los burócratas de los medios de comunicación, que no se deben ni a su clientela ni a su audiencia, viven muy bien y van a seguir viviendo muy bien, a no ser que aquí haya una revolución parecida a la que ha habido en Estados Unidos, y se ríen ahora de nosotros desde Washington, pero desde Pekín llevan 30 años riéndose. O sea, no es... Aquí estamos en los tapones estos que no se pueden quitar, y allí están en otras revoluciones bastante más interesantes. Con 2 motores de inteligencia artificial en una semana en China. Claro, en China, y cambiando la bolsa de Nueva York. Pero aún así, yo creo que las medidas, muchas son muy esperanzadoras, que no es solo una cuestión woke, que hay que entender que esto hay una parte moral muy importante, pero también hay una parte económica necesaria, que si sigue siendo esto un sistema en el que la base es esquilmar al trabajador y a las familias para que una casta viva a costa de los demás, es inviable, y que no hay dignidad si no hay propiedad, y que no hay identidad si no hay propiedad. Si la gente no puede tener una vivienda, una familia, lo otro es inviable, y que son dos caras de lo mismo. En Estados Unidos creo que se está entendiendo bien, que es el sitio también en el que eso se está entendiendo bien, y hay un hartazgo real. O sea, la gente de fuera de Washington, que estaba en Washington, anda por esa ciudad, a la que llaman la Ciénaga, porque lo es físicamente, pero también lo es sobre todo políticamente, va con asco y con desprecio de lo que ve. Y esto que ha hecho ahora Trump de querer quitar 2 millones, a ser posible, de funcionarios del total de la Federación, de la Unión, está visto con buenos ojos por la inmensa mayoría de los estadounidenses. Hay y acabo, Rodrigo, dos niveles, ¿no? Hay gente que vive muy bien en los condados con rentas más altas, con rentas por encima de $150.000 per cápita, y que no vota a Trump, y gente que está pasándolo mal, gente con familias, gente trabajadora, gente que tiene una pyme, que no es ejecutiva de una gran empresa o del Banco Mundial, que tiene una pyme, que vota a Trump, y no por como dicen los medios oficiales, no por algo irracional, no por racismo, no por homofobia, ¿no? Vota es el voto más racional que ha habido en mucho tiempo en Estados Unidos. Vota porque
o vota esa opción que va a acabar con el Estado, el sistema que está oprimiéndole, o solo puede rendirse ante ello. No, y es verdad que parte de la esperanza es que la elección de Trump nos confirma que el wokismo es un delirio de las élites urbanas. Sí, claro, sí, que sí, dominan por supuesto, universitarias. todas las narrativas. Entonces parece que es ultradominante, pero que no lo es. No. Había un sondeo, la mayoría de los puntos de Trump están hoy en día apoyados por la opinión pública británica. Entonces, al final es que la revolución del sentido común es una expresión muy acertada. Y luego has dicho algo de la responsabilidad, la accountability. Y ahora que en Europa tenemos la impresión que se equivoque quien se equivoque, siguen los mismos. Es decir, la mayor productora de burocracia de la historia de la Unión Europea, señora von der Leyen, de repente ayer anuncia que lo va a reducir un 25% y ahí sigue de jefa. Cuando de verdad la ha pifiado, pero vamos, a niveles históricos. Os doy un pequeño ejemplo, porque además la Unión Europea quiere simplificarse desde, ¿sabéis cuándo? 2007. En 2007 hubo un grupo de expertos encabezado por Edmund Stoiber, que era el antiguo presidente de Baviera, presidente ministro de Baviera. En 2007 hicieron un informe en 2014, lo tengo en mi ordenador, y ahí seguimos. Es decir, que hace 17 años empezaron a simplificar y ¿qué han hecho? Exactamente lo contrario. Es decir, pedir a la Unión Europea y a la Comisión en particular que ayude a simplificar las leyes es como pedirle a Pedro Sánchez que haga un doctorado, una tesis doctoral no plagiada sobre historia moderna. Es imposible, jamás lo van a conseguir. Sí. Bueno, a mí solamente me ha gustado el comentario, todos los comentarios, pero una parte del de Antonio que es la identidad, o sea, apuntar sobre la identidad, porque eso es el hilo conductor de varias de las cosas de las que hemos hablado aquí. El Reino Unido ha perdido identidad, por eso está pasando lo que pasa. Lo que hemos visto antes de Víctor Torres, del ministro, es una forma de borrar la historia para que los españoles pierdan identidad, y lo que yo entiendo que ha hecho, más allá de medidas anti-woke o económicas, Trump, es recuperar la identidad. Y eso ya es un gran paso adelante. Bueno, pues yo para acabar con la sección Trump solo quiero recordar una cosa divertidísima que pasó esta misma semana, que es que Meta, Facebook, ha reconocido su culpa en un acuerdo con Donald Trump y le va a indemnizar 25 millones de napos. Sí, señor, por cerrarle las cuentas del Facebook, de Instagram, durante el asalto al Capitolio de enero del 21. Y lo que habremos de averiguar, este que sacas este tema, además de ahí, Antonio, seguro que tiene más información que cualquiera de nosotros. Recuerda usted, ¿no? La concentración aquella, el tío con la cabeza de búfalo. Que luego apareció otro igual en Brasil. Por cierto, todo el mundo diciendo la culpa es de Trump golpista, Trump no sé qué, no sé cuánto, tal. Llegan allí, la gente entra, saca un tío una pistola y mata a una, que es la leche, de verdad. Y resulta que encima la culpa era de la muerta. Bueno, pues ahora Zuckerberg le va a pagar 25 millones de napos a Trump por haberle cerrado la cuenta en aquel momento. Yo también quiero. Pero es que eso te demuestra que había un plan perfectamente concertado, primero para meter a todos esos pobres desgraciados, mediante provocadores, meterlos en el Capitolio. Hay imágenes, ¿verdad, Antonio?, que se ve que van marcados, además van siguiendo el pasillo marcado por los cordones. Ahí quería yo. Y luego, perdona, eso acaba cerrando las cuentas de comunicación de Trump, en las que pide a la gente que se comporte, que no caiga en provocaciones, que salga del edificio, que no haya violencia. Ahí quería yo, porque esto va a ser, esto inevitablemente va, no lo sé, porque la política norteamericana con frecuencia me desconcierta, pero lo lógico es que ahora saliera el asunto del Capitolio, qué pasó realmente. Porque esa historia de que estaba Trump allí encima de una furgoneta con un megáfono, ¿verdad?, excitando a los fieles para que... Eso no es así. Para empezar, en el Capitolio no había nadie. Es como lo del asalto ese del Parlamento en Brasil. O sea, si tú vas a dar un golpe de Estado, no asaltas un edificio vacío, coño. O sea, en fin, de verdad. Bueno, ¿qué pasó realmente allí? Bueno, ¿Qué pasó? No había nadie y está muy lejos de donde fue la manifestación, donde Trump habló ante el público. Aquello parece, como todo es muy grande, parece que está cerca, pero del monumento al Lincoln, el de Forrest Gump, al Capitolio, hay 5 kilómetros. 5 kilómetros bajo cero, pues da pereza hacerlo. Y la gente fue, en teoría, guiados por Trump, porque es que habitantes de Washington te lo dicen así. Gente que está allí, que vive allí, y te dice que fue Trump el que los llevó al Capitolio. Y las imágenes no son esas, es policía haciendo así, literalmente abriendo las puertas y haciendo así a personas que entraron en el Capitolio.
que entraron, que fueron detenidas algunos, que han estado en la cárcel hasta ahora, que por cierto ayer un policía de Indiana mató a uno de los recién liberados diciendo que se había escapado cuando le iban a detener. De repente han liberado a un señor, a uno de los que sabe lo que pasó aquellos días y lo han matado. Es escalofriante ver el número de suicidios de policías que estuvieron en el Capitolio. Ha habido cosas muy raras y lo cierto es que este señor disfrazado de Llevería Springfield, a cualquiera que le guste los Simpsons, el de los cuernos, el otro llevándose el atril, son cosas que eso no es un golpe de Estado. No, no se dan los golpes de Estado. Con selfies no se hace un golpe de Estado. No, y todo sirvió para acabar con el relato verdadero de Trump de que había habido irregularidades en las elecciones, de que le habían robado. De hecho, yo recuerdo un día que estaba Trump en la Casa Blanca todavía, no se llama en funciones, pero en funciones más o menos entre las elecciones y la toma de posesión de Biden, dando una rueda de prensa diciendo que había habido irregularidades y que tenían que ser investigadas, y todas las televisiones a la vez, y Facebook también, cortaron la rueda de prensa. Dejaron de emitir la rueda de prensa. Y recuerdo esa misma tarde con gente de Washington hablándolo, les parecía muy bien. Estos urbanitas que han estudiado la carrera, $500,000 la carrera, pagada por papá, y viven en ciudades pagando 3.000 euros de alquiler, a los que no les importa los problemas de la gente, veían muy bien que el presidente de los Estados Unidos fuese cancelado en directo. Exacto. Imagínate lo que pueden hacer con cualquiera, ¿no? De hecho, a Trump por lo menos le pagan 25 millones de dólares de vuelta, a los demás ni eso. No, y eso es otro decalaje entre Europa y América, es que ahora mismo hemos pasado las redes sociales en Estados Unidos más completamente liberadas, y mientras tanto en Europa tenemos un sistema hipercentralista, el Digital Services Act, que permite a la Comisión Europea pues, mandar cartas a Elon Musk diciendo usted cuando entreviste a Trump tenga cuidado que le estamos mirando. Entonces, es un cambio de paradigma, y unos se han quedado como en el Renacimiento, mientras los otros ya empezaban la Edad Moderna. Piden censura, de hecho, claro. Y se van de las redes. Ahora que no hay censura. Los instrumentos para hacerlo. Es decir, están en bragas, somos europeos, vamos a incluirnos. En fin, bueno, pues esto es lo que hay, y ahora a ver qué pasa. Pero ya le digo, es muy interesante seguirlo, porque demuestra que hay cosas que se pueden hacer. Es perfectamente posible meterle motosierra al gasto público superfluo, ir hasta el fondo y eliminarlo. Es perfectamente posible acabar con la legislación absurda esta de reasignación de género. Es perfectamente posible muchas cosas. Y debería ser también perfectamente posible garantizar nuestra supervivencia colectiva. El discurso de ayer, o anteayer, ¿cuándo fue? De lo de la burbuja. La brújula. Mira tú por dónde me ha salido. Esto sí que es un acto fallido. La brújula de la competitividad. Me ha salido un padeado. Sí, la brújula de la competitividad de Úrsula decía: es que hemos estado utilizando mano de obra china supuestamente barata. Bueno, supuestamente no, barata. Y es toda la oligarquía que te ha puesto ahí Úrsula la que lo ha usado. Para tener energía supuestamente barata rusa, pues supuestamente no, muy barata, y tú formas parte de los que han volado el Nord Stream. O sea, de verdad, hay que echar a esta gente. Pero bueno, tenemos a Gloria Lago y teníamos pendiente la conversación sobre un asunto de gran importancia, que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que... insisto, esto hay que decirlo 2 veces para que vea usted el disparate del país en el que estamos, que avala que los alumnos puedan examinarse en español en los exámenes. Cosa, en fin. Bueno, ¿y qué ha hecho Hablamos Español? Pues mandar una carta a todos, a la señora Proens, al señor Illa, al señor Pradales y al señor Rueda, los presidentes autonómicos respectivamente de la taifa balear, la taifa catalana, la taifa euskaldun y la taifa galega, para decirles, oiga, que esto dice la justicia que puede ser. Y Gloria Lago, ¿qué tal contesta? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que nos ha costado mucho, ¿eh? Estuvimos 2 años peleando en los tribunales de la Comunidad Valenciana, donde ganamos cosas que perdemos en otros sitios. Fíjese que hace unos meses ganamos en Valencia que se pudiera aplicar el 25% ese tan miserable, pero bueno, que ya era algo en la situación en la que estaban, y ese mismo mes perdimos un caso igual en Baleares. Pero bueno, esto del uso del español en los exámenes, que parece algo de sentido común, pues se niega habitualmente en las comunidades en las que las asignaturas se imparten en la lengua regional.
Entonces nosotros habíamos publicado un montón de casos de niños discriminados, niños a los que se les bajaba la nota o a los que no se les corregía el examen, y conseguimos que en la Comunidad Valenciana la consejería nueva, la que está gobernando ahora, el Partido Popular, incluyera en el último momento esto en la nueva ley. O sea, en la Comunidad Valenciana sí se puede utilizar el idioma de elección en los exámenes, pero en Cataluña, en la Comunidad Vasca, en Baleares y en Galicia no. Entonces, utilizando esta sentencia, les hemos pedido a los demás presidentes que lo apliquen también, porque aparte es una medida muy fácil de aplicar, no requiere ningún tipo de gasto y tampoco de gestión, es simplemente permitir que un alumno pueda en un examen demostrar qué conocimientos tiene de esa asignatura sin necesidad de pasar por la barrera lingüística, porque si no es su lengua materna, pues lógicamente le va a costar más expresarse. Y bueno, por ahora no nos han contestado. Teníamos ya 2 citas solicitadas en Baleares y en Galicia, pero no hacen más que darnos largas. Llevamos desde septiembre pidiendo cita, pero ahora ya les hemos mandado la sentencia y les hemos dicho que se apuren porque, en fin, ya la justicia nos ha dado la razón. Y en Cataluña también, de hecho, desde que lo hemos publicado, nos han llamado varias personas, varios alumnos, alguno de formación profesional, alguno de bachillerato, diciendo que tienen este problema y que les va a venir muy bien esta sentencia, que por favor pues les demos las herramientas para pedirlo, y es lo que estamos haciendo. Claro. De todas formas, Gloria, de lo que tú acabas de exponer, colijo que cabe perfectamente la posibilidad de que un tribunal en España no reconozca el derecho de un alumno a examinarse en su lengua materna. Pues sí, ha dado usted en el clavo, porque eso nos ha pasado ya en Galicia. Esa es la leche. Se da la extrañísima circunstancia de que los casos que se ganan en Cataluña y en la Comunidad Valenciana se pierden en Baleares y en Galicia. Y si la gente se pregunta por qué, pues que piense quiénes han gobernado durante más años allí y qué ocurre cuando en un lugar el nacionalismo impera de tal manera que se filtra todos los estamentos. Y de alguna manera, pues tanto la prensa local como determinadas estructuras entienden que al poder le gusta más que no se nos dé la razón. Es increíble. El asunto balear me interesa particularmente porque el PP llegó al poder en Baleares con la promesa expresa de abrir el campo. Y ha tardado cero coma en deshacer todas esas promesas y mimetizarse enteramente en la catalanización, que no mallorquización de las islas. Sí, usted me había entrevistado cuando acababa de hablar con la responsable de política lingüística allí. Y la verdad es que la impresión fue buena porque es una señora muy amable, pero no hacen nada, o sea, les da igual. El Partido Popular en Galicia y en Baleares es un partido nacionalista, la gente tiene que entender esto. Es un nacionalismo diferente, pues más parecido al PNV de antes o a la Convergencia de Unión, y es lo que tenemos. O sea, tú llamas por teléfono a Baleares y hablas con alguien del PP y es como hablar con el de Galicia. Son nacionalistas. Esta semana llamé yo a Galicia para preguntar algo que era de sentido común, era una cuestión que tenía que ver con las oposiciones, y la que hablaba conmigo, que era la secretaria de Rueda, me decía, claro, es que esto es Galicia, es como si usted va a Inglaterra. Bueno, pues ese tipo de... Claro. Joder, qué sobrada ella. A usted da la risa, pero usted no sabe lo que yo me tengo que morder la lengua para no saltar cuando me dicen estas cosas. Bueno, pues si llamas a Baleares es igual, o sea, es la misma forma de no discurrir. Hablan como nacionalistas de pura cepa. Entonces tienes que ir arañando, buscando medidas paliativas, es agotador. En todo caso nos quedamos con la buena noticia, que es ese triunfo en tribunales y esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que normalmente debería aplicarse en toda España por igual, si es que aún no hemos entrado en la justicia taifal. Pero en fin, Pedro Fernández Barbadillo, ¿una pregunta para cerrar? Una pregunta para Gloria. Primero, darle la enhorabuena por lo que está haciendo su asociación en defensa de los derechos de los alumnos españoles dentro de España. Y la pregunta es esta. Bueno, muchos de esos alumnos, claro, tendrán padres que algunos de ellos votarán al Partido Popular. ¿Entienden que votar al PP es votar a los verdugos de sus hijos o todavía no se ha roto esa conexión? Pues mire, por tomar el ejemplo que tengo más cerca, que es el de Galicia, el razonamiento es el siguiente. Si no votas al PP, ¿a quién vas a votar? Al bloque, va a venir el BNG y así funciona la cosa. Entonces te dicen, yo te voy a dar con un martillo, pero si vienen los otros,
pasan por encima con una pisonadora y la gente prefiere el martillo y ese es el problema que tenemos. O sea, es la falta de esperanza en una solución. Exactamente, es muy triste. Pues muy triste. En todo caso, nos quedamos con esta victoria judicial y, desde luego, con el combate permanente de Gloria Lago y de Hablamos Español, por lo que es no es que sea un derecho constitucional, es que además forma parte de las condiciones de supervivencia de España como nación histórica, es así de simple. En fin, Gloria. Pues sí, además, fíjese que el juez, además de utilizar argumentos jurídicos, obviamente, utilizó argumentos que usamos nosotros, como por ejemplo, que un alumno lo que tiene es que demostrar lo que sabe de matemáticas, de conocimiento del medio, de historia, y tiene que utilizar la herramienta que le sea más cómoda, porque además es una lengua oficial que el profesor conoce. Pues cosas de este tipo, o sea, cosas de sentido común, que parece mentira que tengas que reclamar ante un tribunal y que haya políticos que te lo niegan y se las dan de no nacionalistas encima. Solo quiero hacer un pequeño comentario. Hay unas minorías húngaras importantes en Rumanía. Después de siguen allí desde hace 1000 años y entonces hay problemas, hay tensiones. Pero a nivel educativo, en Transilvania, los húngaros pueden cursar la educación en húngaro desde parvulitos hasta el doctorado. Y cuando yo les digo a mis amigos húngaros que en España los hispanohablantes no tienen ni un 10% de esos derechos en 4 comunidades autónomas, no les cuesta creerme todavía. Claro, porque esto solo se hace aquí. Lo que se aplica aquí no se aplica en ningún sitio, ni siquiera la imposición parcial. Bueno, pues como hay 2 lenguas, pues las 2 por igual. No, se respeta la lengua materna o la lengua de elección o habitual del alumno. No hay un país de Europa en donde se haga lo que se hace aquí. Es una auténtica... no sé, yo ya me quedo sin adjetivos y ya puedo pasarme de la raya si me pongo a expresarme libremente y digo lo que pienso, porque usted se mueve pues a lo mejor en Rumanía, pero es que va a Gales y es lo mismo. O sea, allí se permite que las familias elijan lengua, por supuesto, a nadie se le ocurriría impedir estudiar en inglés, vamos, es que no se lo consentirían. Y muchas familias eligen el galés para la primera enseñanza y en bachillerato se pasan al inglés porque les parece que es mejor y nadie les dice que son malos galeses o que están acabando con su país, como se les dice a los niños en Galicia o en Baleares cuando no hablan en su vida privada en español, en la lengua regional, en catalán o en gallego. Se les dice que por su culpa se está perdiendo parte de la identidad del lugar. O sea, eso no se consiente en ningún sitio. Ni la falta de lengua oficial en la enseñanza, ni en la rotulación, ni por supuesto se intenta cambiar la lengua de los niños, que es lo que se está haciendo aquí, que es todavía más grave. Gloria Lago, lo he dicho, 1000 gracias de verdad por estar aquí con nosotros esta noche en el Gato Lago. Enhorabuena otra vez. Gracias. Hasta luego. Es muy interesante la deriva del Estado y precisamente el hecho de que el PP esté protagonizando esa deriva, porque significa que es un proceso general. O sea, no es que el PSOE sea muy malo, que es capaz de pactar con los separatistas, porque tal, que lo es, pero no es porque... Es que el propio diseño del Estado conduce necesariamente a esta fragmentación y el PP, que es un partido de poder, desde el principio está concebido para eso, pero no es nada malo, oiga, en todas partes hay, ¿verdad? Lógicamente va en el mismo compás y si la deriva general del sistema es la disgregación, pues el PP lógicamente monta sus estructuras de poder en función de esa deriva y por eso se acaba convirtiendo en un partido, en realidad ahora mismo es una federación o así de partidos regionales. Sí. Es que es algo importantísimo que no es de ahora, no es que el PP haya virado ahora. En España hay 6 regiones en las que desde hace casi medio siglo hay un problema con la lengua, con el español. Hay una ofensa constante al español y a quien quiere estudiar en español y utilizarlo en su día a día. Y de esas 6 regiones, 4 han estado gobernadas siempre o casi siempre por el Partido Popular. Aquí se ha puesto siempre el foco en el PNV, en Convergencia y Unión, Esquerra Republicana o en el PSC. Pero realmente el que ha estado casi siempre en Galicia, casi siempre en Navarra con su marca UPN, casi siempre en Baleares y casi siempre en la Comunidad Valenciana ha sido el Partido Popular. El que ha creado las leyes de educación, el que ha creado la burocracia que ataca al español y a los españoles que quieren usar el español, porque hispanohablantes somos todos, aunque usemos más un idioma u otro, el que tenga un idioma regional, esa ofensa se ha hecho desde el Partido Popular. Constantemente. No es algo que haya pasado ahora. Y ahora hay 2 regiones de España, gobernadas por el Partido Popular, que están queriendo inventarse
un idioma que no existe, Andalucía el y andaluz, Extremadura. que yo voy a ser bilingüe dentro de poco, entonces, Claro. porque nací en Sevilla, y Extremadura, que a lo mejor soy trilingüe porque toda mi familia es de Trujillo, entonces voy a tener esa suerte De ser trilingüe, ¿no? Cuadrilingüe. de un día para otro, fíjate. ¿Sabes qué es lo terrorífico, además? En el caso extremeño, por ejemplo, en el caso de andaluz, nunca ha habido un andaluz. Además, las hablas desde de Almería, Granada... Ese es el gran Sevilla. insulto de Rojas Marcos. Yo hablo andaluz, ¿qué andaluz hablas? Claro. ¿El de dónde? Pues, es que para el andaluz era él. Claro. Bueno, No hay español, pero hay andaluz, ¿no? pero en Extremadura sí que había un movimiento Sí. que recogía origen desde finales del siglo XIX, ¿verdad? Las hablas locales, que dio lugar a lo que se llamó Castúo en su momento. Yo leí aquí unos versos el otro día de Gabriel y Galán. Bueno, y ahora estos no quieren eso, que sí que responde a una identidad histórica con el recorrido que tiene. No, quieren una lengua administrativa. Esta va a ser mi lengua. La lengua de mi cogollo de poder, es una locura. Pero es que además hay parte de la, llamémosle, sociedad civil que quiere esto porque es una barrera de entrada. Bueno, claro. Le permite tener privilegios. Si es que en Cataluña se ha aprobado un código civil propio, de tal manera que los abogados del resto de España no pueden entrar o tienen muchos problemas para ejercer allí con clientes catalanes o clientes que tienen pleitos o procesos en Cataluña porque, uno, hay juzgados donde, diga lo que diga la ley, el idioma oficial en el que se hace el papeleo, se hacen los interrogatorios, se hacen los llamamientos, es el catalán y no les da la gana de usar el castellano. Y luego que tienen una legislación distinta, porque sí, ¿por qué? Porque puedo. Y eso es lo que les permite separarse y seguir montando este inmenso negocio que es no solo político, es también un negocio económico, un negocio de, vamos, pues de los antiguos aranceles. Es una red clientelar, claro. Exactamente. Los antiguos aranceles. Corporativismo. Sí. De todas maneras, Es los portazgos, más que los aranceles, los portazgos medievales. ¿no? Para entrar en el... Sí, para entrar en por las puerta ciudades de la ciudad, amuralladas. claro. de todas maneras, ayer mismo tu presidente entonces, Juanma Moreno, decía... Presidente de la Junta de Andalucía. No, tampoco. No difames, no difames. Qué hostilidad. Bueno, Juanma Moreno, presidente de aquellos, decía que echaba de menos un partido nacionalista de centro-derecha en Cataluña. Es decir, que Habló de CiU, perdona. ¿Habló de? Habló de CiU. Ah, Dijo bien. que CiU no es Puigdemont y que hay que tener una relación fluida, dijo fluida, con el PNV. ¿Y con Junts? ¿Y No, con Junts? bueno, ahora, de hecho, ahora pueden ir a merendar a la casa nueva que les han regalado Sí, en París. En París. Y, hombre, y si hay que hablar con CiU, porque... pero es que ahí hay que recordar cuál es la historia de CiU, que eso parece que se les ha olvidado. Pues es que esto es el PP, que van en el ómnibus del nacionalismo... Hay de la casa del PNV. Bueno, aquí hemos hablado esta semana, porque sepa usted que apenas... no llega a 1 kilómetro, que va un poquito menos. O sea, el palacete del PNV está... De la avenida Malsó. Usted imagínese el mapa de París con el Arco del Triunfo, ¿no? Bueno, y aquí hay un barrio que es el 16. Y aquí está el Bosque de Bolonia. Aquí. Bueno, la casa del PNV está aquí. Aquí está la avenida Víctor Hugo, la avenida Foch. Bueno, pues al lado de la avenida del Mariscal Foch, anteayer llegan los servicios municipales con 200 inmigrantes. Llegan a un colegio, entran en el gimnasio, echan a todos los chavales que estaban allí haciendo deporte, sin haber avisado antes a nadie, meten a los 200 inmigrantes y se van. Hay un follón. Bueno, pues lo digo para la alcaldesa de París, que tiene al final el palacete del PNV para eso, ¿no? En fin, bueno, vámonos a la publicidad y a la vuelta hablamos de esta cuestión de la inmigración. Es una cuestión clave, mire, todo la gran noticia es que todo está saliendo a la luz. Claro, es aterrador, pero hay que contarlo. Bueno, publi y a la vuelta lo vemos. Contábamos esta semana que en Francia ahora mismo viven después de unas encuestas publicadas por la prensa, en fin, una enorme polémica por la cuestión de la inmersión migratoria. Inmersión, la submersión, me corregirá Rodrigo el acento, que la gente se siente sumergida en la inmigración, vamos, y se siente fatal. Claro, 65% de la población francesa. Respuesta del gobierno Macron, que vengan más inmigrantes, vamos a repartirlos por todo el territorio nacional.
vamos a favorecer la mezcla con la población autóctona para que la gente pierda ese sentimiento de inmersión, ¿verdad? Y vamos a meter más gasto público en los barrios para los servicios sociales. O sea, usted dirá, ¿están locos? No, es una política. Y es la misma política que están llevando a cabo en realidad todas las naciones europeas. Ahora algunos empiezan a dar la vuelta. El otro día en el Parlamento alemán, la CDU, que se separa del bloque habitual para votar con alternativa por Alemania, endurecer las barreras de la inmigración. Pero es que apenas 48 horas antes de ese voto, un político alemán de la democracia cristiana, vemos la imagen, muy conocido por otra parte por sus frecuentes campañas pro inmigración, era salvajemente degollado por un inmigrante ilegal guineano. Creo que tenemos el titular, ¿no? Además salía la carita de la pobre víctima. ¿Lo podemos ver? ¿Está? ¿No está? Uy, a ver. Bueno, esta noticia, que vamos a ver enseguida en pantalla, surgía prácticamente al mismo tiempo. Venga, vamos allá. Lástima que no se vea la fotografía, porque de lo que se trataba era de ver a la persona, ¿no? Bueno, esta noticia surgía prácticamente al mismo tiempo que en Italia la prensa, la Stampa, informaba sobre el mercado de venta y compra de esclavos en Túnez con los inmigrantes. ¿Lo vemos? Esclavos. Daban el precio de 90 euros cabeza para las mafias, porque los llevan para allá y ahí entras en una red de tráfico humano. Esta gente viene pensando que va a vivir aquí como en Beverly Hills. Evidentemente eso no va a pasar en ningún caso. No van a pasar, no pueden pasar, no tienen derecho a pasar, y allí se convierten en víctimas de las... Por favor, vamos a ver la información antes de que me dé un aripori. Víctimas de las propias mafias que los han estado... Bueno, no, esta también es importante, pero esta es la que venía ahora. Yo quería ir a la del tráfico de inmigrantes en Túnez. Vamos a verlo. Pues muy malamente. Lo tiene usted en la estampa. En fin, vale. Y esto que pues vamos con esta, que además está aquí el director del periódico para contarlo. Esta noticia es la típica que ya está circulando en todos los móviles de todas las mafias de tráfico humano, para que toda esa gente venga aquí, para que vengan no sé cuántos pakistaníes a ahogarse en aguas Canarias, pakistaníes, ya me contará usted, o en Túnez a ser vendidos como esclavos. Es una auténtica locura todo esto. ¿Y hay solución para la locura? Pues para empezar, quitar a todos los políticos que la han estado alimentando, ¿verdad? Y entre otras cosas empezar con lo que ha hecho Trump. Que por cierto no lo ha hecho solo Trump, porque la cifra de deportaciones, creo que era Daniel Lacalle quien la publicaba esta semana, de deportaciones de ilegales, van así todos los presidentes, pero hay que decirles no. Y que se enteren ellos de que estás diciendo no, porque si no, no tiene solución. Claro, es que esto es un efecto llamada. Se promete una cosa que es mentira, que van a venir a tener una vida mejor que la que tienen allí. Normalmente no son las personas que peor lo pasan en su país de origen, hay de todo, obviamente. Pero se les promete una cosa que es falsa. Puede ser como lo que ha pasado en Túnez, comprando a personas para traerlas a trabajar aquí, mano de obra prácticamente esclava, o puede ser simplemente personas que voluntariamente se ponen en manos de mafias que les hacen llegar a Canarias desde la costa africana, y todavía hay gente que se cree que cruzan de manera natural con un cayuco, que no es un barco que les suelta cerca de la costa, porque si no, porque acaban en el Hierro y no en Fuerteventura, que está muy lejos también, pero no tiene ningún sentido. Y la vida de esas personas, ¿qué es? En vez de estar en un centro jugándose la vida, durmiendo con miedo, ser transportadas cuando toque de noche a la península, ser soltadas, acabar yéndose a Alemania, a Francia, a hacer lo que pueden y llevar una vida que desemboca, y no es porque sea algo necesario, desemboca muchas veces en el crimen y en la indigencia. ¿Eso a quién beneficia? A ellos no. Al buenista de barrio pudiente de una ciudad europea, quizá limpia su conciencia, pero tampoco le beneficia de manera directa. Beneficia a von der Leyen, beneficia a empresarios que tienen mano de obra accesible mucho más barata. Se dice el mantra de, es que hacen trabajos que los europeos no quieren hacer. No.
cobran salarios que los europeos no pueden cobrar. Exactamente. Porque no pueden tener un medio de vida con esos salarios y estos señores son traídos a Europa para devaluar las condiciones laborales que ya están bastante difíciles por culpa de la fiscalidad y de las trabas burocráticas que imponen los políticos. Entonces, lo más fácil al final para algunos empresarios es contratar a señores que sí están dispuestos a trabajar muchas horas porque es muy difícil contratar a más gente porque es muy caro y hay que hacer turnos muy largos fuera del horario a cambio de muy poco. Entonces, el europeo al que encima se le ha prometido que estudie una carrera y que va a tener una vida maravillosa y ha sido engañado, no hace esos trabajos, se va a otros sitios o hace lo que puede. Pero esto no beneficia ni a los que vienen ni a los que están. Benefician a una casta que no está donde se sufre la inmigración, que no va a estar, y por suerte, la letra con sangre entra, los europeos poco a poco estamos dándonos cuenta, muy poco a poco. En Estados Unidos se va un poco más rápido, en algunos países, Hungría es el gran ejemplo, yo creo, es el mundo libre. Hungría, también incluso Polonia, mira, es curioso, ha cambiado radicalmente el gobierno en Polonia. De un gobierno conservador antes a un gobierno muy pro-europeo, muy liberal, el mejor amigo de von der Leyen es Donald Tusk, pero en temas de inmigración es exactamente lo mismo, es mano dura, mano dura, mano dura. Y Donald Tusk, no Trump, Tusk, el polaco, ha dicho que él directamente no va a respetar las leyes europeas en materia de asilo, que en su país no entra nadie. Entonces dicen exactamente lo mismo. Y luego hay que hablar también de la identidad, del impacto cultural. Os libro una anécdota. Hace unos 10 años, cuando estaba en el gabinete del comisario de Educación y Cultura, nos hicieron una pequeña reunión así un poco VIP y era un sociólogo holandés de un comité de Refugees Welcome, de bienvenidos los refugiados, que me dijo algo que me heló la sangre y nunca se me olvidará. Nos dijo, yo no creo que a los nuevos migrantes tengamos que enseñarles en Holanda los valores y la cultura holandesa. ¿Y sabéis por qué, señores? No. Pues porque en una ciudad como Ámsterdam, solo 1/3 de los jóvenes de menos de 15 años es de origen holandés. Entonces yo pienso que tenemos que enseñarles los valores de la mayoría, que son los migrantes. Entonces los nuevos migrantes tienen que aprender la cultura de los antiguos migrantes. Y te lo saltaba así tranquilamente. Oye, lo que no han conseguido los tercios, lo han conseguido los inmigrantes. Hoy en día las grandes ciudades holandesas ya no son holandesas. Lo que ha pasado en Londres pasa en Rotterdam, Ámsterdam también, con todos los problemas de criminalidad que esto también atrae. Eso ha sido siempre el elephant in the room, ¿no? el elefante en la habitación. Pero ya está archiprobado a nivel estadístico. Los inmigrantes están sobre representados en todas las estadísticas de criminalidad. Hay una cuenta que yo sigo en Twitter de un anónimo francés, se llama Marc Vanguard, pero que las pone siempre de manera muy sistemática y es indiscutible, es impepinable. Entonces, el problema de criminalidad y el problema cultural también. Pues yo no creo que sea solo que la inmigración busca mano de obra barata para los empresarios europeos. En España, por ejemplo, la EPA deja claro que la tasa de paro de los extranjeros es varios puntos superior a la tasa de paro de los nacionales. Muchos de estos viven de subvenciones, malviven en algunos casos. Creo que un objetivo también fundamental que buscan las oligarquías y quienes mueven a estas mafias es precisamente la destrucción de las sociedades europeas, que empieza por la destrucción de las ciudades en las que se vive. Que no puedas salir a la calle porque te da miedo. Que si en el caso de que salgas encuentres un paisaje urbano y humano distinto del que había solo hace unos 20 años. Es una destrucción sistemática de todo. Y en esta destrucción se usa a esta gente, a estos pakistaníes, por ejemplo, como mano de obra o como los hoplitas de los griegos. O sea que, por cierto, a mí me sorprende. Pakistán, Ilotas. Bueno, me sorprende lo de Pakistán. Potencia nuclear que tiene que expulsar población que no puede vivir en su país. Bueno, a lo mejor en Pakistán también sus partidos políticos y sus gobernantes tienen una escala de valores que no va muy bien con las necesidades de verdad de su pueblo. Es interesante sobre Pakistán. O sea, tenemos que preocuparnos nosotros de que los paquis no tengan para comer, que es mentira, sí tienen para comer, pero sí tengan para tener armamento nuclear. Pakistán es un sitio con una estructura socioeconómica muy complicada. Pero Marruecos no. En Marruecos tienes ahora mismo una tasa de natalidad perfecta, está la tasa de reposición, o sea que no sobra gente. Una situación. ¿Viene usted la cifra de paro en Marruecos?
llega a ser envidiable, unos problemas económicos notables en el sur, pero es un problema local. O sea, Marruecos no es un país necesitado, y además estamos forrando a dinero todos los europeos, ¿verdad? Todas las empresas que se están instalando allí. Además, es evidente que hay un propósito político. Y van a organizar un mundial. Sí. Y van a organizar un mundial. Sí, por cierto. Pagado por los europeos. Y que no nos olvidemos también que el corolario de toda esta agenda que sí, que es voluntaria. De hecho, hace poco los laboristas británicos, que son muy pro migración, pero ellos mismos revelaron que es que había una intención del gobierno conservador, de los Tories, exactamente de traer cuanto más migrantes mejor. Era una estrategia política. Y el corolario de todo esto es meterles a los autóctonos en la cárcel cuando se quejan en Facebook o cuando critican, a veces con palabras desafortunadas. Pero al final, esta pasión, esta especie de culto por la migración, ¿cuál es la última consecuencia? Que si no estás de acuerdo con nosotros, a la cárcel. Soltamos a unos violadores y te metemos a ti por un tweet o por un comentario en Facebook. A veces mal expresados, llegamos a veces, sí, de tonalidades racistas, sí, pero por eso no se va a la cárcel en una democracia. Ergo, el Reino Unido ya no es una democracia. Claro, y yo sostengo que Inglaterra ya no es una nación por ese motivo, pero ojo, están pasando muchas cosas al mismo tiempo interesantes. Es decir, ahora mismo la ola, con esto de la inmersión que le decía yo antes, de portavoces de la macronía, ¿verdad? Defendiendo que vengan más inmigrantes, Baigú, por ejemplo, es muy llamativa, porque, vamos a ver, políticamente es contraintuitivo, es decir, tú ves lo que está pasando, ves que hay cada vez más votos al otro lado, ¿cómo te pones tú a decir esto? Pues por algo será. ¿Dan alguna excusa para justificar las nuevas oleadas de inmigrantes? No, sencillamente es que es bueno para la civilización. Con un par. Ya ni siquiera dicen que sea humanitario, ya es que es bueno, es que enriquece. Y joder, lo que decía Rodrigo, es que ya siempre son inmigrantes, aunque sea tercera generación, siguen siendo inmigrantes. Somos, lo contabas tú el martes en tu columna de la Gaceta, mucho mejor de lo que puedo contarlo yo, somos la única sociedad Occidente, Europa, de la historia que promueve su destrucción, que promueve la no asimilación de los que vienen, buscando precisamente lo que había aquí. Es una locura. Y claro, y son los nietos de los que llegaron, que son más de nacimiento, tanto como nosotros, europeos, los que siguen sintiéndose inmigrantes. Y claro, contra eso es muy difícil, siempre son más, siempre van a ser un porcentaje mayor cada vez más porque no se asimilan y se busca desde los gobiernos que no se asimilen. Claro que lo de la mano de obra es solo un beneficio de una parte, pero devaluar el mercado laboral y no poder tener una familia, que no haya familias aborígenes. Oye, o devaluar el mercado inmobiliario. Bueno, devaluar no, encarecer el mercado inmobiliario. Uno de los hay dos motivos por los que el mercado inmobiliario en España y en otros países está disparado. Se construyen cada vez menos viviendas. La oferta y la demanda. Porque no hay más que verlo con el asunto de los visados de construcción de obra nueva en España. Cada vez menos viviendas cada año. Y sin embargo, el aumento de población que se produce es exclusivamente porque vienen inmigrantes, que no se van a ir a vivir a Huesca, ni a Soria, ni a Lugo. Se concentran en determinados puntos, cosa lógica por otro lado, donde, vamos, tienen que vivir en algún sitio. Y como en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Alicante, no se están haciendo viviendas nuevas, pues hay una disputa por el momento económica por esas viviendas. Madrid es el ejemplo del mundo perfecto de eso, o sea, porque no son solo extranjeros, también españoles, es la España más descentralizada de la historia, donde se puede ser político en cualquier sitio de España, pero solo se puede trabajar en Madrid. Es la más centralizada socialmente. Hay que venir a Madrid a trabajar en el momento de la historia en el que hay más instituciones públicas en cada rincón de España. Y que tienes, por ejemplo, de Madrid a Valladolid, 1 hora. Claro, Toledo, Segovia. No, y luego no es solo un plan, hay gente que lo hace con intenciones, pero luego en las élites, sobre todo públicas, burocráticas, hay una especie de reflejo de Pavlov, que es que ya te han inculcado tanto que la migración es buena porque sí, que además por buenísimo, a veces por buena fe también, porque yo desde luego a muchas élites no les reprocho mala fe, sino que es más una especie de estupidez, una especie de exceso de buenismo. Panfilismo, exactamente. Entonces, por panfilismo al final sigues haciéndolo. Es verdad que la Unión Europea, por ejemplo, se va a jugar su futuro sobre la cuestión migratoria.
Y, oye, y al final solo hacen un pactito por aquí, un pactito por allá, y recuerdo que en la anterior, en von der Leyen, en la anterior comisión, intentaron cargarse y se consiguieron cargarse al director de la agencia Frontex. Había un señor que intentó transformar Frontex en una agencia operativa para ayudar a los Estados miembros a controlar las fronteras, y desde dentro el officer de derechos humanos, etcétera, Parlamento Europeo, la antigua comisaria Ylva Johansson, una sueca caviar como pocas, y etcétera, consiguieron, con información de Turquía dada por ONGs, cortarle la cabeza a ese señor, que entre tanto se ha convertido en diputado europeo de los patriotas, de Marine Le Pen. Y entonces, desde dentro han intentado cambiar Frontex de una agencia que ayudaba a los Estados miembros a controlar sus fronteras a una agencia que fiscaliza a los Estados miembros cuando controlan sus fronteras. Pues mejor no tener a Frontex. Y aparte yo iba a decir que cuando vienen los conflictos y luego las consecuencias de todas estas cosas, no se producen por personas que acaban de llegar y que están completamente apartados de la sociedad. El que cometió el atentado en Magdeburgo era un médico y era de segunda o tercera generación. Es decir, que no son ni los que acaban de llegar. No era de segunda generación. Acababa de llegar. Bueno, había llegado hace unos años de Arabia Saudí. Muchos años, estaba plenamente instalado. En principio su fachada era yo soy un antimusulmán. Sí, yo estaba trabajando para la seguridad. Sí. Pero es el caso, es decir, pero ni es la pobreza. Este sí que sabe. No. Ni es, no. Esto vamos a dedicar a otro programa, pero aquí hay una evidencia. Vamos a ver, el Islam es una civilización compleja. Es una civilización. Ellos tienen problemas estructurales como nosotros. Por otra parte, de siempre. Nosotros los hemos incorporado a nuestro suelo. Ellos en su suelo llevan conviviendo con esos problemas mucho tiempo y mal que bien tienen sus formas de neutralizarlo. Nosotros no. Bueno, vamos a la publicidad, porque estábamos hablando, Patriots ha salido aquí hace un instante, porque esto es lo mal que estamos. Ahora vamos a ver los que dicen que podemos estar mejor. Y en ese sentido, el encuentro de dentro de unos días en Madrid del Grupo de Patriotas es esperanzador. ¿Y por qué es esperanzador? Pues porque apuntan, volvemos al principio del programa, apuntan a lo que sería la rectificación de las políticas que nos han traído hasta aquí, ¿no? Así que hacemos una pausa para la publicidad y enseguida nos vamos con esta cumbre de patriotas. Bueno, y estando esto como está, ¿se puede reaccionar? Sí, se puede reaccionar. Y empezar a plantear unas alternativas claras. Si quiere usted, en el sentido etimológico, radicales, o sea, desde la raíz. Bueno, esto debería ser patriotas. ¿Lo va a ser? Yo no lo sé. Ellos dicen que sí. Miel sobre hojuelas. De momento lo que tenemos por delante es esto que nos contaba esta semana Miguel Gutiérrez. Patriots for Europe celebra su primera cumbre en Madrid los días 7 y 8 de febrero. El encuentro, presidido por Santiago Abascal, congregará a los principales partidos conservadores del continente, con la presencia de Víctor Orbán y Marine Le Pen, entre otros muchos que vendrán de Portugal, Italia, Grecia, Polonia, Dinamarca, Letonia, República Checa, Austria y Países Bajos. La cita no solo hace alarde del músculo internacional de Vox, también servirá para diseñar la estrategia a seguir en los próximos meses a raíz del cambio del panorama internacional con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Una estrategia orientada también a hacer frente a la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, presentando una alternativa clara y sólida. Lo cierto es que la Unión Europea no está preparada para lo que se le viene encima, con China y Estados Unidos luchando por la hegemonía mundial, sobre todo tras el anuncio de la posible apertura comercial de Estados Unidos a China anunciada por Trump. Europa no está ni se le espera por la sobreregulación que asfixia la actividad económica y por los constantes obstáculos que se autoimpone con la agenda verde y con el consentimiento de competencia desleal externa. El crecimiento y la productividad están estancados, como reconoce la propia Comisión. Patriots sostiene que Europa necesita una alternativa, una reacción que cambie el rumbo por completo para que el viejo continente salga de su irrelevancia actual. He ahí el motivo de esta cumbre. El tercer partido más grande del Parlamento Europeo aboga por una Europa fuerte, próspera, segura y que conserve su identidad.
Hay una alternativa a la coalición de populares y socialistas en Bruselas, a su fanatismo climático y a sus políticas de puertas abiertas a la inmigración masiva. Vox no solo hace la función de aglutinador de los patriotas en Europa, al mantener buena relación también con el Partido de los Conservadores y Reformistas. La formación de Abascal también liga a la derecha europea con la americana a través del Foro de Madrid y gracias a su estupenda relación con los gobiernos de Milei y de Trump. Vox cree que si todas las fuerzas patrióticas van a una, vencerán a las fuerzas globalistas que ya sufrieron un duro golpe en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Esta cumbre de Madrid va de cómo hacer a Europa grande otra vez. Y Fuster, que ya tenía que estar aquí en lugar de estar allí. Esta semana se reunía, por cierto, con Isabel Díaz Ayuso, la delegación de Vox y la del PP. Salía Fuster allí todo contento. Le pregunté que qué tal y me lo contó. No se lo revelaré, pero vamos, que usted lo sepa. La cosa es que mientras esta cumbre tiene lugar, hay otras reuniones semejantes, también en el contexto del Parlamento Europeo, de grupos igualmente patriotas, es decir, hay varias fuerzas al mismo tiempo sonando, ¿no? Y esto es interesante. Yo no sé hasta qué punto son complementarias o no. Pero bueno, una de esas fuerzas, que por cierto no ha estado en ninguna de esas otras reuniones, ni en Patrios tampoco, es Alternativa por Alemania. Porque estos también van a estar en su propio problema. Y las encuestas últimas, esta que me parece que es del martes, la que voy a poner ahora, bueno, ponen Alternativa por Alemania en una situación como jamás podrían haber imaginado. Usted tiene a la izquierda el movimiento de Sarah Wagenknecht, que es esta izquierda nacional, que antes pactaría con la Alternativa por Alemania, por cierto, que con la socialdemocracia. Luego Die Linke, que es la izquierda convencional, digamos, los comunistas descafeinados, sí. Son más listos que los de Podemos, pero por el estilo. El Partido Socialdemócrata, los Verdes, los liberales, que siempre han estado en lo mismo, en negro la Unión Cristiano-Demócrata y Alternativa por Alemania a muy poquito. Y, por supuesto, segunda fuerza de calle, ¿no? Y este es el paisaje. Hombre, aquí el que más perspectiva europea tiene, porque está todo el día moviéndose por ahí, es Rodrigo. Yo sí te preguntaría por cómo ves el escenario. Con esperanza. Yo voy a ser un optimista hasta el final del programa y más allá. Yo creo que parte del pesimismo que respiramos en España, sigo siendo español, por cierto, de corazón y de pasaporte, pero es que, claro, hay dos lugares desde el que se puede ver solo el pesimismo, es Bruselas y España. La que España tiene las papeletas para ser el último reducto de todas estas políticas ya completamente obsoletas. Pero desde una perspectiva europea, occidental y también europea, las cosas están cambiando. Se ve en Francia, se ve en Alemania. Se ve, la República Checa tendrán elecciones en breve también. Se ha visto en Austria, se ha visto en Holanda, se ha visto en Suecia, se ha visto en Finlandia, con muchas diferencias de criterio, porque es verdad que la familia patriota barra conservadora, barra nacionalista, barra soberanista no es para nada igual, y es verdad que a veces hay partidos que no se entienden para nada en cuestiones como el aborto. Pero globalmente ese cambio se está viendo, y es verdad que al final cuando tú ves los números en el Parlamento Europeo, hay 3 partidos de derecha, nacionalista, soberanía, etcétera, etcétera. ¿Qué les falta para poder cambiar el rumbo radicalmente? Al final les falta 1/3 del Partido Popular Europeo. Con 1/3 del Partido Popular Europeo darían los números. Y, por ejemplo, el otro día Jordan Bardella mandó una carta para anular el Pacto Verde, revertirlo completamente. Bardella, que es el del movimiento del antiguo Frente Nacional. Exacto. Ahora Unión Nacional. Y entonces, eso lo apoyarían 3 partidos y, como siempre, ¿cuál es el problema? Pues que el PPE, el Partido Popular Europeo, perdón, pero se comporta como la prostituta sumisa de la izquierda. Y ya está. Hicimos un estudio en el Matías Corvinus Collegium. En el 90% de los casos, en el Pacto Verde, el PP votó con verdes y con socialistas y verdes. En el 90% de los casos. Eso es lo que dijo Pons en el famoso... debate. Por cierto, he visto que hay uno de los partidos de Alemania que se llama Die Linke. Die Linke, no, de Linke, no, sí, no, parece español. La izquierda, significa la izquierda. Sí, pero pues le iría bien a algún partido español el nombre. Sí. Pero es verdad que están cambiando mucho las cosas y mira, solo una imagen. Lo que representa Trump es que este maremoto de renacimiento ya
es exactamente lo que está ahora mismo bajo un cordón sanitario en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, al que ha ganado las elecciones de Estados Unidos, el que lleva esas ideas, les tienen bajo un cordón sanitario quirúrgico en el que no les dejan tener ni una vicepresidencia de comisión parlamentaria. Y eso también es una señal de febrilidad, de histeria. ¿Habrá que esperar 4 o 5 años? ¿Mordor será lo último en caer? Sí, pero en las próximas elecciones europeas, ¿de verdad no creemos que ese tercio del PP que dice qué narices estamos haciendo no se va a liar o no se va a rebelar o algo así y al final darían los números? Hay otra opción, que es que el PP pierda más de un tercio de los votos. Y al ritmo que va, también. En países como Alemania... En 4 años y medio puede ocurrir. Sí. Ahora mismo ya por fin se está quejando la industria diciendo no podemos más, nos estáis ahogando. La industria muy dócil porque ha permitido su propio harakiri, la industria europea, sobre todo medalla de oro del harakirismo a la industria automovilística alemana, que se ha hecho el harakiri del siglo. Pero la gente está empezando a despertar y es verdad que se nota menos desde España y desde Bruselas, pero desde los otros lugares se está notando mucho. En Suecia se está notando. En Suecia están cambiando la constitución para poder hacer repatriaciones y poder quitar nacionalidades. Estas cosas hace 3 o 4, hace 2 años no las imaginábamos. Entonces, sí, yo veo mucha esperanza, pero la victoria de Trump ha sido como Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, el punto de no retorno. Pero si no sigues 3 años más luchando como jabatos, te vuelven a comer el terreno. Hay una comparación, sí. Hombre, a mí me llama la atención en Alemania que hace unos meses fue Olaf Scholz el que empezó a aplicar los controles en las fronteras. Se saltó Schengen y demás y dijo que ellos ponían controles en las fronteras pues, con Polonia, con la República Checa y que impedían la entrada de los que considerasen inmigrantes indocumentados. Y ahora la CDU, que es la otra pata del régimen en Alemania, dice que quiere lo mismo. Sí, sí. O sea, que van a pasar a alternativa y luego, por la derecha. Un símbolo de esperanza, perdón, pero Hungría. Hungría lleva 14 años de sentinela de todo Occidente. Haciéndolo, lo pone en práctica, le caen la de Dios, sanciones financieras. Llevan 14 años la Unión Europea. Exactamente, Erasmus, que hasta han echado a los estudiantes húngaros de Erasmus, que no me canso de repetirlo. Una alcaldada brutal. Y siguen allí aguantando y demostrando que su modelo, que es el que ahora mismo, el que todo el mundo, el que la mayoría del pueblo europeo quiere poner en práctica, ha funcionado. Y en Hungría, pues sí, el hecho de que no haya migración se nota. Se nota en temas de seguridad, tema también de identidad, y preguntarle a los judíos dónde se sienten a gusto hoy en día, ¿eh? Porque de las pocas capitales de Europa, hay 2 o 3 donde ponerse una kipa no es ponerte una diana en la cabeza, es Budapest. Y aún así estos piratas del Parlamento Europeo siguen haciendo informes llamando a Hungría antisemita. Pero bueno, eso es como si digo yo que Sánchez es negacionista del cambio climático, ¿sabes? Uy, ahora hablaremos de un negacionista que es Trudeau. Habíamos quedado en que esto de todas formas iba a ser para mandarle un pliego de agravios al Patriots para su reunión. Peticiones. Venga, así que vamos a empezar. Es que ha dicho derogación de todas las normas de cambio climático. Sí. Vale, cambio climático. Número todas. Esto se lo voy a pasar a Fuster luego. Tú. Jesús García Conde. Con la memoria histórica, ser implacable con la identidad y las leyes de memoria histórica. Identidad y leyes de revisión histórica. Perfectamente. Antonio Moroni. Como me voy a jugar, como el Partido Socialista Alemán y la CDU y el PP ya están en cerrar fronteras y en controlar la inmigración, eso es porque es insuficiente y porque ya tienen bastante a lo mejor con lo otro, les vale lo que hay. Yo creo que vamos inexorablemente hacia lo que ya en Suecia se está ensayando, que es poder despojar de nacionalidad a quien no quiere ser nacional. Usted no quiere ser español, pues no se preocupe. No pasa nada. De nacionalidad, muy bien. Es una revolución jurídica eso, pero llegará. Yo diría un opt-out, es decir, que los estados puedan salirse de las políticas migratorias. Después de 25 años no han funcionado a nivel europeo. Principio de subsidiariedad, ¿cuál es el nivel más adecuado para hacerlas con éxito? El nivel nacional. Así que sin cambiar los tratados, que eso es muy complicado, que los Estados miembros, como hace Dinamarca, que Dinamarca es un país muy listo, que desde hace 35 años no forma parte de las políticas migratorias europeas, que Hungría, Holanda, que lo han pedido, y todos lo que quieran, dejen de aplicar el acervo comunitario, el acervo europeo en materia de inmigración, sobre todo asilo y control de fronteras. Vale, pues ya está. ¿Podemos hacer otra ronda? Sí, si queréis. Bueno, salirse de la OMS.
Sí, sí, lo que pasa es que eso es nacional, ¿no? Tienen que ser todos los países de acuerdo. Salvini ha dicho en Italia que él quiere que se vayan, el gobierno italiano en pleno estado, y eso no ha contestado todavía, pero la idea era esta. Pero bueno, sí, OMS, vale. Lo has quitado. Me queda lo de cambiar el modelo de la Champions, que es un lío, pero no sé si es competencia de... Gracias a Dios no les compete, gracias a Dios. OMS. Hablando de tema salud, de tema vacunas, ¿sabe usted que una de las últimas ocurrencias de Úrsula ha sido comprar otro mogollón de millones de euros de vacunas COVID? Y vamos ¿Quién se lo lleva? Pero vamos a ver, o sea, de verdad, o sea, es que, como decía, bueno, no voy a repetir porque queda un poco siniestro, pero vamos a ver. O sea, nos chulean como quieren, pues que por lo menos sepan que les hemos pillado. Todo el mundo sabe lo que hay con las compras de vacunas COVID por parte de la Unión Europea, los conflictos de intereses con el esposo de doña Ursula von der Leyen, que ahora mismo está en sede judicial. O sea, que sepáis que nos enteramos, que sabemos lo que estáis haciendo y que por eso estamos tan enfadados. ¿Vale? Bueno, pero va otro millón. Bueno, que habló Trudeau. Ha hablado Trudeau y ha dicho que él nunca había obligado a nadie a vacunarse. El canalla este que intervino en las cuentas bancarias de los que protestaban en camión. Sí. Mire, Trudeau. Misinformation and disinformation is carrying people to believe things that are untrue. And vaccinations is a perfect example of it. There are potential side effects in vaccinations. And there are people who've probably gotten very sick from vaccinations, on the billions of people who've been vaccinated against COVID over the past few years. But there are far more people who obviously have died due to COVID, died from not getting vaccinated. And all of the scientists and the medical experts and the researchers understood that vaccination was going to be the way through this. And therefore, while not forcing anyone to get vaccinated, I chose to make sure that all the incentives and all the protections were there to encourage Canadians to get vaccinated. Corrijo que estas declaraciones de Trudeau no son de ahora, son de antes de conocerse el informe del Senado, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Pero es muy interesante las cosas que dice. Que él no obligó. Bueno, no, pero como aquí, o sea, si quería hacer cualquier cosa, tenía que enseñar el papel o el sello en la frente, ¿verdad? Que todos los expertos decían, todos los expertos que lo decían. A los que no lo decían no se les dejó hablar. Bueno, y todo así, ¿no? En fin, ahí... Bueno, yo creo que dentro de unos años saldrán los Trudeau de turno, los Simón españoles, y dirán, nosotros nunca, jamás dijimos que la vacuna tenía que ser obligatoria. Eso lo dijeron en el todo, eso lo decía Esparza, el que tenía que vacunarse. Sí, ya lo verás. Y se sumará a eso mi querido amigo Ángel Expósito y los de la mañana de Federico Jiménez de los Santos a decir que ellos no lo dijeron nunca, pero Expósito lo dijo y lo dejó en un vídeo. Y es que justo coincide esto, que pensaba que lo iba a decir antes Antonio, pero bueno, da tiempo ahora. Fauci ha quedado indultado, preventivo. Indultado preventivo, declaración de intenciones. Es decir, que hágase lo que se haga, este señor queda indultado, con toda la responsabilidad que tiene este tío en las medidas que se han demostrado que eran un invento y que encima lo ha dicho. O sea, que es que... Y este es el origen de esas medidas que sufrimos los demás. No, perdona, Fauci lo reconoció en esta Cámara de Representantes de Estados Unidos, le preguntaron por el 1,5 metros de separación, de distancia de seguridad, dijo, nos lo inventamos, no sabíamos qué decir. En su momento me pareció una buena idea, dice el tío, con un par. Pero eso es ciencia. Había emails. Bueno, recordemos que en España Ciudadanos negoció la distancia de seguridad. Eran 2 metros y se quedó en un 80, algo así, no me acuerdo, porque era ridículo, pero presumían de haberlo negociado. O sea, es que aquello no... Con los agentes sociales. Sí, supongo, los pactos de la Moncloa de seguridad. Pero es que aquellos lo llamaban ciencia y era un credo. Cuando la ciencia es algo que tienes que creer a ojos cerrados y algo que se consensúa, pues no es ciencia. La ciencia no es un consenso. La ley de la gravedad no es, depende de que la mayoría diga cuánto es, 9,8 metros por segundo. No, da igual, es lo que es. Y es que todas esas medidas que se impusieron antes de la vacuna, parece que según pasa el tiempo queda más claro que estaban destinadas a que la gente se vacunase.
y que la voluntad era que la gente pasase por el aro de inyectarse está bien visto. esa sustancia, que en el mejor de los casos era, en el mejor de los casos, y siendo muy bien pensante, era una sustancia experimental. Sí, y hubo un tenista que se negó. Hubo mucha gente que se negó. Sí, sí, Lo que pasa es que hubo un tenista que era más conocido y recibió las y sigue críticas. jugando al tenis. Igual que todos los que nos negamos seguimos haciendo nuestra vida. Sí, lo que sea. Y hay que no puede decir lo mismo sin haberse negado. Pero que los que le echaron del Open de Australia ya no juegan al tenis y él sí que sí. Y él sigue jugando. Hay algunos que siguen jugando. Bueno, bien. En fin. Bueno, pues hay un asunto... Quedan 40 segundos. Pues simplemente, los chicos jóvenes deportistas que mueren, que caen fulminados en cantidad de deportes en todos los países. Y no se está investigando por qué. Sabemos que en España hay al menos 2 investigaciones judiciales gracias a Liberum. Liberum, sabe usted, ha denunciado, va a denunciar a todo el mundo, pero al gobierno español en particular. Lo han contado aquí y volverán a contarlo porque no podemos dejar que esto quede así. Don Rodrigo Ballester, don Antonio Muroni, don Pedro Fernández Barbadillo, don Jesús García Conde, ¿cuándo te marchas tú al...? El domingo. Bueno, pues nada, ya le despediremos como Dios, como Dios manda. Y ya volveré, ojalá. Y a ustedes también, que pasen buen fin de semana, y a partir del lunes, pues, mire, de verdad, sábado, domingo, olvídese de Aldama, de Pedro, de todo el mundo, disfrute, no sé, hay libros, yo qué sé, de Tolkien, Junger, en fin, el desierto de los tártaros. Que salgan al campo. Que salgan al campo, los hijos de Barbadillo, los míos, yo qué sé, en fin, bueno, adiós.